El cielo lloró el día que enterramos a Nathan. Gotas de lluvia pesada caían sobre los paraguas negros que salpicaban el cementerio de Oakwood como si el universo mismo compartiera nuestro dolor. Mi hijo, mi único hijo, descendía a la tierra ante mis ojos, y con él, una parte de mí también descendía a ese oscuro abismo. Mamá, deberías sentarte. La voz de Benjamin sonó a mi lado. No mi hijo, sino mi sobrino, quien siempre me había cuidado como si fuéramos de la misma sangre desde que mi esposo murió hace 15 años. Estoy bien, respondí automáticamente aunque me temblaban las piernas bajo mi vestido negro. A los 67 años todavía me consideraba fuerte, pero nada en la vida me preparó para enterrar a mi hijo. A solo unos metros, Heather se erguía como una estatua, su elegante figura destacaba incluso de luto. El vestido negro de seda de Chanel abrazaba su esbelta silueta. El delicado velo cubría parcialmente su rostro perfecto. Nunca había visto un duelo tan refinado, tan controlado. Ni un solo cabello rubio fuera de lugar, ni una sola mancha en su impecable maquillaje. Incluso en su tristeza mantuvo esa fachada impecable que siempre me había hecho sentir desaliñada e insuficiente en comparación. A su lado, mis nietos, William y Abigail, parecían perdidos en sus formales ropas oscuras, con sus caritas pálidas de confusión y tristeza. William, a sus 10 años, permanecía rígido y solemne, esforzándose por ser el hombre de la familia. Abigail, de 7 años, aferraba un pequeño ramo de lirios blancos, apretándolos con tanta fuerza que los tallos casi se rompieron. Cuando sus ojos se encontraron con los míos al otro lado de la tumba, hizo un pequeño movimiento como si quisiera correr a mis brazos, pero la firme mano de Heather sobre su hombro la mantuvo en su lugar. El pastor habló sobre la vida de Nathan, su éxito empresarial, su generosidad, su amor por la familia. Hermosas palabras que parecían vacías ante la irrevocabilidad de ese ataúd. Nathan solo tenía 42 años cuando el aneurisma se lo llevó. Sin previo aviso, sin despedida, solo una llamada a las 3 de la madrugada informándome que mi hijo se había desmayado durante una reunión a altas horas de la noche y no había despertado. Como maestro jubilado, el pastor continuó, Judith Wilson inculcó en su hijo el amor por el conocimiento y la importancia de la perseverancia, lo que lo llevó a fundar Wilson Tech Solutions, ahora valorada en más de $40 millones. Casi me reí. La ironía. Sí, le había enseñado a Nathan el valor de la educación, del trabajo duro, de la integridad. Lo crié sola después del infarto de mi esposo cuando Nathan tenía solo 16 años. Trabajé en 2 empleos para que pudiera ir a la universidad. Pero ahora allí, mientras su cuerpo se entregaba a la tierra, nada de eso importaba. Éxito, riqueza, estatus, todo carecía de importancia ante la cruel fatalidad de la muerte. Volví a mirar a Heather. Su rostro permanecía impasible, pero había algo en su mirada, un cálculo frío que parecía inapropiado para el momento. En los 10 años transcurridos desde que Nathan la conoció en una conferencia de tecnología, nunca conecté realmente con mi nuera. Quedó embarazada de William a los 3 meses de conocer a Nathan. Su romance fulgurante culminó en una boda ostentosa que parecía más para portadas de revista que para una auténtica celebración. A lo largo de los años, fue educada cuando era necesario, pero siempre mantuvo una distancia cuidadosamente establecida entre nosotros. Abuela, una pequeña mano tocó la mía. William se había acercado en silencio con los ojos, tan parecidos a los de Nathan, brillando con lágrimas contenidas. ¿De verdad está papá ahí abajo? Tragué saliva para contener el nudo que se me había formado en la garganta. Solo su cuerpo, querida. ¿Qué hizo especial a tu padre? Su amor, su bondad, su inteligencia están ahora en ti y en tu hermana. Mamá dice que nos mudamos a California, susurró con la ansiedad frunciendo su joven frente. ¿Vienes con nosotros? La pregunta me impactó. ¿California? Era la primera vez que oía hablar de una mudanza. Mi apartamento en Boston, la casa donde viví durante 30 años, estaba a solo 20 minutos en coche de la finca de Nathan en Connecticut. Veía a los niños semanalmente, a veces más. California significaría. Antes de que pudiera responder, Heather apareció a nuestro lado, su perfume caro impregnaba el aire húmedo. William, vuelve a tu casa, ordenó con voz controlada pero firme. No es momento de charlar. Su mirada se cruzó brevemente con la mía, con una clara advertencia en ella. Sin decir palabra, William obedeció, dejándome con un vacío que parecía expandirse a cada instante.
Lo vi regresar a su posición junto a Abigail, con los hombros erguidos por el esfuerzo de contener las emociones. La ceremonia terminó con un himno final, las voces, ahogadas por el dolor, intentaban seguir la melodía sombría. Uno a uno, los asistentes arrojaron flores al ataúd. Cuando llegó mi turno, dejé caer la rosa blanca que, según Nathan, era mi sello distintivo. Las cultivaba en el pequeño jardín de mi apartamento. Adiós, hijo mío, susurré, palabras que solo las nubes llorosas oyeron. En la recepción posterior al funeral, celebrada en la mansión que Nathan y Heather habían comprado apenas 2 años antes, me sentí como un extraño. Los invitados, a muchos de los cuales no reconocía, circulaban con copas de champán, hablando en voz baja sobre el futuro de la empresa, la sucesión testamentaria y los rumores sobre quién tomaría el control de Wilson Tech. ¿Te dejó instrucciones específicas?, preguntó mi vieja amiga Dorothy, sentada a mi lado en un sofá de cuero en el rincón menos concurrido de la sala. Nathan siempre dijo que me cuidarían, respondí, viendo a Heather circular por el pasillo, aceptando las condolencias con la gracia de una primera dama. Pero sinceramente, Dorothy, no me importa el dinero. Solo quiero asegurarme de seguir formando parte de la vida de William y Abigail. Dorothy siguió mi mirada hacia los niños, sentados en silencio en un banco junto a la ventana, observando la lluvia que seguía cayendo. ¿Sabes, Heather?, comentó en voz baja. Siempre has sido ambiciosa. Ambiciosa era una palabra amable. Poco después de conocer a Nathan hace 10 años, Heather se quedó embarazada de William. Su romance arrollador sorprendió a todos, especialmente a mí. Nathan, siempre cauteloso y metódico, se casó repentinamente con una mujer a la que conocía desde hacía solo 3 meses. Para cuando nació Abigail, 3 años después, esperaba que la maternidad suavizara la dureza de Heather. No fue así. Le mencionó California a William, dije con la voz tensa por la preocupación. Al parecer, se mudan. Dorothy arqueó las cejas sin comentarlo contigo. Es justo lo que esperaba. Terminé por ella. Antes de que pudiéramos continuar, el abogado de la familia, el señor Donovan, subió a un pequeño podio improvisado y se aclaró la garganta para llamar la atención. Un silencio se apoderó de la reunión. A petición de la señora Pierce Wilson, anunció formalmente, refiriéndose a Heather, la lectura del testamento tendrá lugar ahora para la familia inmediata y los ejecutivos. Solicito a los demás invitados que nos den privacidad retirándose al salón contiguo. Mi corazón se aceleró. Esto fue inesperado. Normalmente no se leían testamentos en los funerales, pero Heather siempre había sido de las que rompían con la tradición cuando le convenía. Al vaciarse la sala, quedando solo unas 10 personas, entre ellas Heather, los niños, Benjamin y algunos ejecutivos de la empresa, sentí un escalofrío. Había algo en la expresión de Heather, una leve sonrisa contenida en las comisuras de su boca perfecta, que me llenó de un temor que no podía identificar. El señor Donovan se ajustó las gafas y abrió una carpeta de cuero marrón. El último testamento de Nathan James Wilson, comenzó con voz firme a pesar de la tensión que se había apoderado de la sala. Me senté rígidamente en un sillón de cuero con las manos firmemente entrelazadas en mi regazo para ocultar su temblor. Frente a mí, Heather se había acomodado en lo que había sido la silla de Nathan, una enorme pieza similar a un trono en la cabecera de la sala. William y Abigail estaban sentados a ambos lados de ella, con aspecto pequeño y perdido. Mientras el señor Donovan empezó a leer el preámbulo legal formal. Vi a Heather observándome con una expresión que me heló las venas. La anticipación se mezclaba con lo que solo podía describirse como triunfo. Algo iba terriblemente mal. En ese momento supe con absoluta certeza que lo que fuera que estuviera a punto de revelarse lo cambiaría todo, y tenía razón. A mi amada esposa, Heather Pierce Wilson, continuó el señor Donovan, con su voz claramente visible en la silenciosa sala. Le dejo todo mi patrimonio, incluyendo, entre otras cosas, mis acciones en Wilson Tech Solutions, valoradas en aproximadamente $42 millones, y propiedades en Connecticut, Manhattan y Aspen. Todas mis inversiones, cuentas y pertenencias personales. Las palabras me impactaron como golpes sucesivos. Cada una, completa y todas, me sacaron el aire de los pulmones con más eficacia que cualquier ataque físico. Me aferré a los brazos de la silla, con los nudillos blancos mientras me esforzaba por procesar lo que oía. Además, el abogado continuó, Sra.
Pierce Wilson conservará la custodia y tutela plenas de nuestros hijos, William y Abigail, con total discreción sobre su crianza, educación y lugar de residencia. Total discreción. La frase resonó en mi mente, sus implicaciones cristalizando con una claridad aterradora. California. Podría llevárselos a California o a cualquier otro lugar sin consultarme, sin ninguna obligación de mantener mi relación con ellos. A mis colegas de Wilson Tech Solutions les expreso mi gratitud por su lealtad y dedicación. La habitación empezó a dar vueltas ante mis ojos, los elegantes muebles se difuminaban en formas indistintas mientras luchaba contra la oscuridad que se cernía sobre mi visión. Esto no podía ser correcto. Nathan siempre me lo había prometido, me lo había dicho explícitamente hacía apenas unos meses, durante una cena en mi apartamento, que me cuidarían, que mi relación con los niños estaría protegida. Mamá, susurró Benjamin, con su mano cálida sobre mi hombro. ¿Estás bien? Asentí mecánicamente, aunque nada estaba bien. Nada volvería a estar bien jamás. Primero la pérdida de mi hijo y ahora esto, la posible pérdida de mis nietos, lo único que queda de Nathan en este mundo. Cuando el señor Donovan terminó de leer los diversos legados benéficos y las directivas de la empresa, un silencio denso invadió la sala. Entonces, vacilante, levanté la mano como el maestro de escuela que había sido durante 30 años. El señor Donovan. Mi voz me sonó extraña, débil y temblorosa. ¿Acaso no había ninguna provisión para mí? El abogado bajó la mirada hacia los documentos y luego me miró con sincero pesar en los ojos. Me temo que no, señora Wilson. No hay ningún legado específico para usted en este documento. El silencio que siguió fue ensordecedor. Benjamin me apretó el hombro con más fuerza, protegiéndolo. Esto es indignante, murmuró. Nathan jamás. Nathan jamás ¿qué? La voz de Heather atravesó la sala como una cuchilla. Se levantó de la silla, una imagen de elegante luto, pero sus ojos brillaban con algo que parecía inquietantemente satisfacción. Mi esposo claramente sabía lo que hacía. El testamento habla por sí solo. Se giró hacia mí directamente, sus rasgos perfectos formaban una especie de compasión que no se reflejaba en sus ojos. Judith, entiendo que esto debe ser decepcionante para ti. Quizás Nathan asumió que atendería tus necesidades voluntariamente. Los niños, logré decir, mi voz apenas por encima de un susurro. Solo me importa seguir estando en sus vidas. Algo se endureció en la expresión de Heather. Sobre eso, dijo, su tono se enfrió notablemente. Como el señor Donovan acaba de leer, tengo plena libertad sobre la crianza de los niños. Nos mudaremos a California el mes que viene. Un nuevo comienzo y todo eso. Pero seguro que puedo visitarlos, insistí, con el pánico creciendo en mi pecho. O podrían quedarse conmigo durante las vacaciones escolares. Nathan habría querido. Lo que Nathan hubiera querido, interrumpió Heather bruscamente, está claramente establecido en su testamento. Mis hijos necesitan estabilidad ahora, no que los lleven de un lado a otro. Además, añadió bajando la voz hasta convertirse en un susurro cruel al acercarse a mí. Tu vida terminó con la suya, Judith. Ya no eres nada para nosotros. Nada. Las exclamaciones de asombro en la sala me indicaron que otros habían oído sus crueles palabras. Benjamin se levantó bruscamente con el rostro enrojecido por la ira. ¿Cómo te atreves a hablarle así? Heather se enderezó alisándose el vestido con sus manos impecables. Creo que este arrebato emocional demuestra exactamente por qué los niños necesitan protección contra influencias desestabilizadoras. Le hizo un gesto a un guardia de seguridad que estaba junto a la puerta. Por favor, acompañe a la señora Wilson fuera del edificio. Está claramente demasiado angustiada para quedarse. El guardia de seguridad, un joven que parecía profundamente incómodo con su tarea, dio un paso al frente vacilante. No pueden hacer esto, protesté poniéndome de pie con dificultad. William, Abigail. Los niños me miraron con ojos muy abiertos y asustados, pero permanecieron inmóviles junto a su madre. El rostro de William era una máscara de confusión y angustia, mientras que las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Abigail. Hizo un pequeño movimiento hacia mí, pero la mano de Heather volvió a apretarla con fuerza en el hombro. Esta sigue siendo mi casa, dijo Heather con frialdad. Y ya no eres bienvenido en ella.
La humillación la quemaba tanto como el dolor de ser expulsada del funeral de mi propio hijo frente a colegas y amigos de la familia, tratada como una intrusa indeseada en lugar de como una madre en duelo. Espere, señor. La voz de Donovan irrumpió en el caos. Seguía de pie en el podio, pero ahora alzaba la mano con expresión seria. Hay una última sección del testamento que aún no he leído. Heather se volvió hacia él con irritación reflejada en sus perfectos rasgos. ¿De qué habla? El testamento está concluido. Aún no, señor. Donovan respondió ajustándose las gafas mientras pasaba a la última página. Hay una cláusula final, añadió Nathan en privado. 3 meses antes de su muerte, la habitación quedó en completo silencio. Incluso los truenos del exterior parecieron detenerse en anticipación. La cláusula dice lo siguiente, continuó el señor Donovan, con la voz ahora más fuerte. En caso de que mi esposa, Heather Pierce Wilson, intente en algún momento separar a mi madre, Judith Wilson, de nuestros hijos, o muestre desprecio, crueldad o falta de respeto hacia mi madre, este testamento quedará nulo y sin valor, y una distribución alternativa entrará en vigor de inmediato. El rostro de Heather se congeló de incredulidad. ¿Qué? Eso es imposible. Estaba con él cuando firmó el testamento. No había tal cláusula. Como dije, señor. Donovan respondió con calma. Esto se añadió en privado con 2 socios de mi firma y yo como testigos. Nathan solicitó específicamente que esta sección permaneciera sellada hasta que se completara la lectura inicial. Pasó la página y continuó leyendo. En tales circunstancias, la distribución será la siguiente. El 80% de mi patrimonio pasará directamente a mi madre, Judith Wilson, mientras que el 20% restante permanecerá con Heather Pierce Wilson. Además, la custodia compartida de mis hijos se establecerá legalmente entre mi esposa y mi madre, sin que ninguna de ellas tenga derecho a reubicarlos sin el consentimiento expreso de la otra. En el momento en que el señor Donovan pronunció mi nombre, vi que las manos de Heather empezaban a temblar violentamente, palideciendo por completo. Se aferró al respaldo de la silla de Nathan para apoyarse, y sus nudillos palidecieron contra el cuero oscuro. Esto no puede ser legal, susurró con voz ronca. Lo impugnaré. Puedes intentarlo, dijo el señor. El señor Donovan respondió cerrando la carpeta definitivamente. Pero debo informarle que Nathan grabó sus comentarios aquí hoy, así como varios incidentes anteriores. La condición específica ya se ha desencadenado por sus propias palabras y acciones. Metió la mano en su maletín y sacó una pequeña grabadora digital. Con testigos presentes, usted declaró, y cito textualmente, tu vida terminó con la de él. Judith, ya no eres nada para nosotros. Esto constituye una clara falta de respeto y un intento explícito de separar a la señora Wilson de sus nietos. Heather se abalanzó sobre el señor Donovan, completamente destrozada. Dame eso, viejo manipulador. Benjamin se interpuso entre ellos, bloqueándole el paso con su alta figura. Ya basta, Heather. Quítate de mi camino. Intentó apartarlo, sus tacones de diseñador tambaleándose sobre la alfombra persa. Esta es mi casa, mi herencia. Ya no, dijo el señor Donovan con calma, retirándose tras el escritorio de caoba donde Nathan había pasado incontables noches construyendo su imperio. Y técnicamente la señora Wilson nunca fue completamente tuyo. Nathan anticipó esta reacción. Me quedé paralizado en la silla, la impresión me dejó casi inmóvil. El 80% de la fortuna de Nathan, más de $33 millones, ahora me pertenecía. La custodia compartida de los niños. Parecía incomprensible, como algo de una telenovela en lugar de mi vida tranquila y predecible. Heather se giró, señalándome con un dedo acusador. ¿Sabías esto, verdad? Tú y Nathan conspiraron a mis espaldas. No tenía ni idea, respondí con sinceridad, recuperando por fin la voz. Nathan nunca me lo dijo. Mentirosa, se estaba desmoronando, su perfecta compostura se desintegraba a cada segundo que pasaba. Siempre me has odiado. Siempre pensaste que no era lo suficientemente buena para tu querido hijo. William se había movido para colocarse junto a su hermana, con expresión protectora, su joven rostro tenso por la confusión y la angustia. Mamá, por favor, deja de gritar. Estás asustando a Abby.
Ver a mi nieto, tan pequeño pero esforzándose tanto por ser valiente, rompió mi parálisis. Me levanté de la silla y me acerqué a los niños, arrodillándome ante ellos a pesar de la protesta de mis rodillas envejecidas. Todo va a estar bien, prometí, abriendo los brazos. Abigail se soltó del abrazo de su madre y se arrojó a mis brazos, su pequeño cuerpo temblando por los sollozos. William dudó solo un momento antes de unirse a nosotras, abrazándonos a su hermana y a mí. Mientras sostenía a mis nietos, los hijos de Nathan, miré a Heather por encima de sus cabezas. Su mundo cuidadosamente construido acababa de derrumbarse, dejándola de pie entre las ruinas de sus planes y pretensiones. Por primera vez desde que la conocía, parecía genuinamente vulnerable, conmocionada, asustada y completamente perdida. En ese momento, a pesar de todo, sentí una punzada de compasión por ella. Pero se apagó rápidamente ante el recuerdo de sus crueles palabras y la certeza de lo que tenía planeado para mí. Una vida sin los niños, sin ningún vínculo con la familia que amaba. Tenemos mucho que discutir, dijo el señor Donovan, rompiendo el tenso silencio. Quizás sería mejor que los niños se fueran a un lugar más tranquilo mientras abordábamos los detalles. Mientras la niñera sacaba a William y Abigail de la habitación, sus miradas reticentes hacia mí, llenas de confusión y esperanza, me enderecé y me preparé para afrontar lo que viniera después. Nathan, mi brillante y preyen, de alguna manera había anticipado este escenario y me había protegido desde el más allá. Ahora me tocaba ser fuerte por él, por los niños y por mí misma. La puerta del estudio se cerró tras los niños con un suave clic que pareció acentuar el momento, dividiendo mi vida en un antes y un después claros. Benjamin permaneció a mi lado protector, mientras Heather paseaba por la habitación como un animal enjaulado, con la compostura completamente destrozada. Quiero ver el documento, exigió pasándose los dedos por el pelo con la manicura perfecta, lo que alteró su cuidadoso arreglo. Quiero ver esta supuesta cláusula secreta con mis propios ojos. El señor Donovan asintió, deslizando los papeles por el escritorio de caoba pulida. Por supuesto. Heather los agarró de un tirón, con la mirada recorriendo las páginas frenéticamente. Observé cómo su expresión pasaba de la incredulidad al horror y, finalmente, a una furia fría que transformaba sus hermosos rasgos en algo casi irreconocible. Esta es la firma de Nathan, admitió finalmente con voz tensa. Pero no importa. Lo impugnaré. Ningún tribunal confirmará una cautelar secreta diseñada para tenderme una trampa. Yo no estaría tan seguro, respondió el señor Donovan, con una calma que contrastaba marcadamente con su frenesí. Nathan fue muy minucioso. No solo registró múltiples ejemplos de sus intenciones declaradas con respecto a su madre, sino que también documentó sus comunicaciones con agentes inmobiliarios en California que datan de hace 6 meses. Comunicaciones que le ocultaste deliberadamente, debo añadir. Heather levantó la cabeza de golpe. Me estaba espiando. Estaba protegiendo a su familia. El señor Donovan corrigió. A toda su familia, incluyendo a su madre. Hay más que deberías ver, continuó, abriendo su portátil y girándolo hacia nosotros. Nathan grabó esta declaración en vídeo para acompañar el testamento revisado. Se me encogió el corazón al ver aparecer el rostro de Nathan en la pantalla, sano y vibrante, con sus ojos azules serios pero lúcidos. Grabado apenas meses antes de que el aneurisma le costara la vida. Extendí la mano involuntariamente con los dedos suspendidos justo por encima de la pantalla, como si de alguna manera pudiera tocarlo a través de la barrera del tiempo y la muerte. Si estás viendo esto, comenzó Nathan con voz firme. Entonces algo me ha sucedido y ciertos acontecimientos han ocurrido durante la lectura de mi testamento. Heather se dejó caer en una silla, con la mirada fija en la imagen de su esposo. Heather, continuó Nathan, dirigiéndose directamente a ella. Si ves esto, significa que has hecho exactamente lo que temía. Has intentado apartar a mi madre de la vida de nuestros hijos. He visto cómo la has alejado sutilmente a lo largo de los años, poniendo excusas por faltar a visitas, creando conflictos de agenda con eventos familiares y menospreciando sus opiniones sobre la crianza. Cada palabra me impactó como un puñetazo, no solo a Heather, sino también a mí. Había notado estos patrones, pero siempre había dudado de mí misma, preguntándome si estaba siendo demasiado sensible o imaginando desaires que no existían. Escuchar a Nathan confirmar que había sido deliberado y sistemático validó años de dolor y al mismo tiempo, me rompió el corazón. Él lo había visto y nunca lo había confrontado directamente.
He grabado numerosos casos, continuó Nathan, incluyendo conversaciones en las que declaraste explícitamente tu intención de liberarte por fin de su intromisión una vez que tuvieras el control de la herencia. Esperaba que me demostraras que me equivocaba. Esperaba que en caso de mi muerte el dolor te ablandara el corazón. Claramente estaba equivocado. El rostro de Heather se había puesto pálido. Apágalo, susurró. Señor. Donovan la ignoró. Mamá. Nathan desvió la mirada ligeramente como si me mirara directamente. Sé que esto debe ser abrumador para ti. Nunca te importó el dinero ni el estatus, solo la familia. Por eso te confío la mayor parte de mi patrimonio. No porque crea que lo quieres, sino porque sé que lo usarás para proteger lo que más importa. William y Abigail. Las lágrimas me nublaron la vista. Incluso desde el más allá, mi hijo me entendió a la perfección. Las condiciones son sencillas, continuó Nathan. El 80% de todo lo que tengo ahora pertenece a mi madre. El 20% restante es para Heather. La custodia compartida de los niños no es negociable. Si Heather impugna esto, se presentará documentación adicional ante el tribunal que demuestre su incapacidad como tutora única. Esto incluye pruebas de su romance con Jeffrey Simmons, director financiero de Rivaltech, que comenzó hace 6 meses. Heather emitió un sonido ahogado. ¿Cómo lo supo durante meses?, preguntó Nathan, respondiendo a su pregunta inconclusa. Contraté a un investigador privado cuando lo sospeché por primera vez. Las pruebas son exhaustivas y serían profundamente embarazosas para usted, tanto profesional como personalmente, si se hicieran públicas. Le sugiero que acepte los términos del testamento revisado sin oposición. Una aventura. La revelación me impactó con una fuerza sorprendente. Nunca imaginé a Heather capaz de tal traición. Su imagen cuidadosamente cultivada de esposa y madre perfecta, su aparente devoción a Nathan, todo una fachada que ocultaba secretos y engaños que no podría haber imaginado. El vídeo continuó durante varios minutos más con Nathan describiendo disposiciones específicas para la educación y el cuidado de los niños. Cuando finalmente terminó, el silencio en la habitación era absoluto, roto solo por el lejano retumbar de un trueno afuera. El señor Donovan cerró la laptop. Hay copias de toda la documentación, incluido el vídeo, en lugares seguros. Nathan fue muy minucioso. Miré a Heather, esperando más rabia, más amenazas. En cambio, la encontré con la mirada perdida en la pantalla oscura de la computadora. De repente perdió toda la paciencia. Por primera vez, la vi no como la mujer refinada y calculadora que siempre me había intimidado, sino como alguien destrozada, una mujer que lo había apostado todo y perdido. ¿Y ahora qué?, preguntó Benjamin, rompiendo el silencio. Ahora, respondió el señor Donovan, recogiendo sus papeles, los bienes se transferirán según el testamento revisado. Sugiero que tanto la señora Wilson como la señora Pierce Wilson contrató a un abogado independiente para gestionar los detalles del acuerdo de custodia compartida. Me levanté de la silla con las piernas temblorosas, aún procesando la enormidad de lo que acababa de ocurrir. En una sola tarde perdí a mi hijo, casi pierdo a mis nietos y me convertí en multimillonaria. Nada de esto parecía real. Heather, dije en voz baja, acercándome a su silla. Pase lo que pase, ambos amamos a esos niños. Por su bien, tenemos que encontrar una salida. Me miró con el rímel corrido bajo unos ojos que ahora tenían algo que nunca antes había visto. Derrota. Has ganado, Judith, dijo rotundamente. ¿Qué más quieres de mí? No se trata de ganar, respondí. Se trata de lo que Nathan quería para sus hijos, tenernos a ambos en sus vidas. Ella rió con amargura. Siempre tan noble. Con razón Nathan te adoraba. La madre perfecta. La brújula moral perfecta. Su voz destilaba resentimiento. ¿Tienes idea de lo que es competir con un santo? Saber que hiciera lo que hiciera, nunca estaría a la altura de la mujer que lo crió. La cruda honestidad de sus palabras me tomó por sorpresa. En todos nuestros años de cuidada cortesía, esta fue la primera emoción genuina que me mostró. Nunca lo vi como una competencia, dije en voz baja. Claro que no. No tenías por qué hacerlo. Se dio la vuelta con los hombros hundidos. Vete, aprovecha tu victoria y vete.
Haremos que nuestros abogados se encarguen de los detalles. Mientras me dirigía a la puerta con la intención de encontrar a William y Abigail, la voz de Heather me detuvo. Estaba trabajando demasiado, dijo de repente. Esos últimos meses algo andaba mal, pero él no hablaba de ello. ¿Te dijo algo? ¿Sobre su salud? Me giré sorprendida por la pregunta. No parecía estar bien cuando lo vi en la cena del domingo 2 semanas antes de que ocurriera. Ella asintió lentamente como si se confirmara algo. Al parecer, nos ocultaba secretos a ambos. Había algo en su tono, un atisbo de conocimiento o sospecha más allá de lo que había revelado. Eso me hizo preguntarme qué más nos habría ocultado Nathan. Pero antes de que pudiera preguntarle más, la puerta se abrió y apareció William, con su joven rostro solemne. «Abuela, ¿podemos ir a casa contigo esta noche?», preguntó con voz baja pero decidida. «Abby no para de llorar y dice que quiere quedarse contigo». «¿En casa?». La palabra quedó suspendida en el aire entre nosotros. Mi modesto apartamento de 2 habitaciones no estaba preparado para 2 niños, pero la necesidad en la mirada de William, la silenciosa súplica de estabilidad en medio del caos que había sumido su mundo, hacía que esas preocupaciones prácticas parecieran triviales. «Claro que puedes, cariño», le aseguré. «Si tu madre está de acuerdo». Ambos miramos a Heather, que seguía desplomada en su silla, con la derrota escrita en cada línea de su cuerpo. «Bien», murmuró sin mirarnos a los ojos. «Tómalos. Necesito tiempo para pensar». Al salir del estudio con la mano de William firmemente agarrada a la mía, miré de nuevo a Heather. A pesar de todo, su crueldad, su engaño, sus planes de separarme de mis nietos, no pude evitar sentir una pizca de compasión por ella. Había perdido a su marido, su estabilidad económica y ahora, al menos temporalmente, a sus hijos. Pero cualquier compasión se vio atenuada por saber lo que ella tenía planeado para mí. Una vida de aislamiento, separada de la única familia que me quedaba. Nathan había descubierto sus intenciones y me había protegido desde el más allá. Ahora era mi responsabilidad honrar su fe en mí para convertirme no solo en la abuela que sus hijos necesitaban, sino en la guardiana de su futuro y de su legado. Al entrar en el pasillo donde Abigail esperaba con su pequeña maleta ya preparada, me enderecé ante el peso de todo lo que había cambiado. El dolor de perder a Nathan seguía siendo un dolor profundo en mi pecho, pero junto a él crecía una renovada determinación. Lo que viniera después, lo afrontaría con la fuerza que Nathan siempre creyó tener. La mañana siguiente amaneció gris y lúgubre, acorde con mi estado de agotamiento tras una noche de sueño irregular, interrumpida por las pesadillas de Abigail. Mi apartamento, normalmente tan familiar y reconfortante, se sentía extraño con la llegada de 2 pequeños ocupantes que habían transformado mi ordenado espacio de la noche a la mañana. William estaba acurrucado en mi sofá-cama, durmiendo profundamente tras horas de vigilar en silencio a su hermana. Abigail por fin se había acomodado en mi cama, con el rostro bañado en lágrimas y finalmente en paz, agarrando con su pequeña mano el conejo de peluche que había sacado de una caja, un juguete que había pertenecido a Nathan. Me dirigí sigilosamente a la cocina, con cuidado de no despertarlos. Mientras preparaba café, me temblaban ligeramente las manos. Los sucesos de ayer seguían siendo surrealistas a la luz de la mañana. Nathan se había ido. De repente era inmensamente rica, y ahora compartía la custodia de 2 niños traumatizados cuya madre podría pelearse conmigo por cada centímetro de terreno. El teléfono sonó sobresaltándome. Respondí rápidamente antes de que despertara a los niños. «Señora Wilson». Una voz profesional y cortante de mujer me saludó. «Soy Amanda Hayes de Donovan and Associates. El señor Donovan me pidió que llamara y programara una reunión con usted esta mañana para comenzar el proceso de transferencia de activos. ¿Le vendría bien a las 10 de la mañana?» Los detalles prácticos me impactaron. Transferencia de activos, documentos legales, decisiones financieras que no tenía experiencia tomando. Los niños, empecé, mirando hacia la sala. «No tengo a nadie con quien». El señor Donovan anticipó esa preocupación. La señora Hayes interrumpió con suavidad. «Hemos quedado con la señora Peterson, la niñera habitual de los niños, para que te encuentre en tu apartamento a las 9:30, si te parece bien. Ella puede quedarse con ellos mientras asistes a la reunión». La meticulosidad de Nathan parecía extenderse incluso más allá de la tumba. «Sí, estaría bien. Gracias».
Después de colgar, me quedé inmóvil en medio de la cocina, abrumada por la magnitud del cambio que se avecinaba en mi vida. Tan solo 3 días antes, era una profesora de inglés jubilada que vivía con una modesta pensión. Mis mayores preocupaciones eran qué libros recomendar a mi grupo de lectura y si mis rosas sobrevivirían a una helada temprana. Ahora, abuela, la voz de William me sacó de mis pensamientos. Estaba de pie en la puerta con el pelo alborotado por dormir, luciendo más joven de sus 10 años. ¿Hay desayuno? La simple pregunta práctica me tranquilizó. Los niños necesitaban rutina, necesitaban normalidad, sobre todo en medio del caos. Por supuesto, cariño. ¿Qué tal panqueques? A tu padre siempre le encantaron mis panqueques de arándanos cuando tenía tu edad. Su rostro se iluminó un poco. ¿Con arándanos extra? Por supuesto. Mientras recogía los ingredientes, William se sentó en un taburete en mi pequeña isla de cocina, observándome con esa intensa concentración que tanto me recordaba a Nathan de niño. ¿Vamos a vivir contigo ahora?, preguntó de repente con una voz cuidadosamente neutral. Esa forma de ser de los niños cuando intentan ser valientes. Me di harina, ganando tiempo para formular una respuesta que no aumentara su incertidumbre. No exactamente. Tu padre hizo arreglos para que compartiéramos tiempo contigo, tu madre y yo. Así que pasarás un tiempo en su casa y otro aquí conmigo. Pero no nos mudaremos a California. No, le aseguré, recordando los términos explícitos del testamento. No, a menos que tu madre y yo estemos de acuerdo en que sería lo mejor para ti, lo cual no creo que suceda. Asintió asimilando la idea. Papá sabía que mamá iba a intentar alejarnos de ti, ¿verdad? Por eso hizo esa parte especial del testamento. La perspicacia de los niños nunca dejaba de sorprenderme. Tu padre quería asegurarse de que tú y Abigail nos tuvieran a ambos en sus vidas. Aunque mamá y tú no se caen bien, casi se me cae el bol. William, ¿qué te hace decir eso? Me miró con una mirada demasiado cómplice para su edad. Mamá siempre te sonríe con esa sonrisa forzada cuando la visitas. Y hace esos comentarios después de que te vas sobre tu ropa, tu apartamento o cómo interfieres en nuestra agenda. Me dio un vuelco el corazón. Siempre había tenido cuidado de no hablar mal de Heather delante de los niños, suponiendo que ella me tratara con la misma cortesía. Claramente me había equivocado. A veces los adultos tienen relaciones complicadas, dije con cautela. Pero eso no significa que no te queramos mucho. Antes de que pudiera responder, Abigail, con ojos soñolientos, entró con el conejo de peluche en la mano. Huelo a panqueques. El momento de las verdades difíciles pasó mientras me concentraba en alimentar a mis nietos, estableciendo una aparente normalidad en un mundo patas arriba. Señora. Peterson llegó en punto a las 9:30, una mujer competente y amable de unos 50 años, que recibió a los niños con genuina calidez. Les trajo ropa limpia y artículos de aseo, empacados rápidamente desde sus habitaciones en la casa principal. Señora. Pierce Wilson me pidió que le diera esto, dijo en voz baja, entregándome un sobre una vez que los niños estuvieron ocupados con sus mochilas. Dentro había una breve nota mecanografiada. Le he dado instrucciones a la señora Peterson para que se quede con los niños en su apartamento hasta que lleguemos a un acuerdo más permanente. Mi abogado se pondrá en contacto con el suyo mañana. No intente contactarme directamente, Heather. No mencionó cuando quería ver a sus hijos. No preguntó por su bienestar tras los traumáticos sucesos de ayer. La frialdad me dejó helado. ¿Habrá preguntado por los niños?, le pregunté a la señora Peterson en voz baja. Un destello de desaprobación, quizá, cruzó el rostro de la niñera. Preguntó si estaban bien y bien acomodados. Le aseguré que sí. La absoluta incompetencia de la preocupación de Heather me enfureció más que su crueldad del día anterior. Eran sus hijos. Niños que acababan de perder a su padre y presenciaron el desmoronamiento público de su madre. Merecían algo más que indagaciones clínicas sobre su seguridad física. A regañadientes, los dejé en casa de la señora. Las hábiles manos del señor Peterson, y tomé un taxi a las oficinas de Donovan and Associates, con la mente llena de preguntas e inquietudes. El despacho ocupaba el último piso de un reluciente edificio del centro, y la decoración evocaba la riqueza de antaño y el poder establecido.
El señor Donovan me recibió personalmente conduciéndome a una sala de conferencias donde me esperaban otras 3 personas, un asesor financiero, un contador y otro abogado especializado en derecho sucesorio. Señora Wilson, señor Donovan, comenzó una vez terminadas las presentaciones. Sé que esto es abrumador, pero debemos actuar con rapidez para asegurar los activos antes de que la señora Pierce Wilson intente acceder a ellos o transferirlos. ¿Lo ha intentado?, pregunté alarmado por la urgencia en su tono. Llamó al director financiero de la empresa a las 6 de la mañana de hoy para intentar autorizar una transferencia bancaria de $5 millones a una cuenta privada. Él confirmó con gravedad. Por suerte, ya había sido notificado de las disposiciones del testamento y rechazó la transacción. La decisión desesperada me sorprendió. ¿Intentaba Heather ocultar bienes o simplemente asegurar lo que consideraba su parte justa antes de que se la arrebataran? ¿Qué necesita de mí?, pregunté enderezándome en la silla. Durante las 2 horas siguientes, firmé documentos, presenté mi identificación, abrí nuevas cuentas y autoricé cambios que me mareaban. Las cifras parecían abstractas y reales. Millones en activos líquidos, valores inmobiliarios, opciones sobre acciones, derechos de propiedad intelectual. La fortuna de Nathan, labrada con esmero durante años de innovación e inversión estratégica, ahora está prácticamente agotada para su gestión. La preocupación más apremiante, según Melissa Kang, la perspicaz asesora financiera, es la propia Wilson Tech Solutions. Ahora posee el 80% de una empresa valorada en más de $40 millones, pero no sabe nada de cómo dirigirla. Necesitamos establecer tu rol y autoridad inmediatamente antes de que la junta directiva intente tomar el control en el vacío de poder. No quiero dirigir la empresa, protesté. Soy profesor de inglés jubilado, no ejecutivo tecnológico. Nadie espera que desarrolles software ni tomes decisiones técnicas, me aseguró el señor Donovan. Pero como accionista mayoritario, necesitas establecer una supervisión clara para proteger tus intereses y el legado de Nathan. Mientras describían las opciones para las estructuras de gestión y la representación en la junta directiva, una extraña claridad comenzó a surgir de mi confusión y dolor. Nathan no solo me había dejado dinero. Me había dejado la responsabilidad de sus hijos, sí, pero también de la empresa que había construido, los empleados que dependían de ella, las innovaciones en las que creía. Quiero entenderlo todo, dije de repente interrumpiendo una explicación técnica sobre las acciones con derecho a voto. No solo firmar donde me digas. Necesito entender lo que Nathan construyó, cómo funciona, qué está en juego. La sorpresa se reflejó en sus rostros, rápidamente reemplazada por algo que parecía respeto. Eso llevará tiempo, dijo la señora Wilson, el señor Donovan con cautela. Entonces mejor empecemos, respondí con una firmeza que incluso me sorprendió. Nathan creía que podía con esto. No voy a demostrarle que se equivoca. Mientras la reunión continuaba con renovado enfoque y profundidad, sentí que algo se agitaba en mi interior, una fuerza que desconocía, que despertaba justo cuando más la necesitaba. La mujer mansa y servicial que ayer permaneció en silencio bajo la lluvia en el funeral de su hijo se había ido, reemplazada por alguien nuevo. Alguien que tenía promesas que cumplir y batallas que librar por Nathan, por William y Abigail, y quizás finalmente por mí. Abuela, ¿de verdad esta será nuestra nueva casa? Abigail tenía los ojos muy abiertos mientras daba vueltas en el centro de la espaciosa sala de estar, con sus pequeños pies deslizándose sobre el pulido suelo de madera. Habían pasado 2 semanas desde el funeral. 2 semanas de cambios vertiginosos y decisiones difíciles. Es una opción, respondí con cautela, observando cómo William exploraba metódicamente la habitación, examinando las estanterías empotradas y probando los pestillos de las ventanas con la atención analítica de su padre. ¿Qué te parece? La casa de estilo colonial se encontraba en 1,2 hectáreas a solo 15 minutos de la escuela de los niños. Sus elegantes proporciones y arquitectura clásica contrastaban marcadamente con mi modesto apartamento, pero era menos ostentosa que la mansión modernista que Heather había elegido con Nathan. Lo más importante es que estaba a solo 10 minutos de la casa principal, lo que facilitaba al máximo la transición entre nuestras casas para los niños. Tiene buena estructura, declaró William, haciendo eco de una frase que Nathan solía usar al evaluar propiedades. Y el patio trasero es lo suficientemente grande para una casa del árbol como es debido. Quiero que mi habitación sea morada, anunció Abigail,
quien ya había reservado el dormitorio con el asiento junto a la ventana con vistas al jardín y estrellas en el techo como en casa. Hogar. La palabra quedó suspendida en el aire entre nosotros. Estas últimas 2 semanas, mi apartamento me había servido de refugio temporal, pero su reducido espacio y el entorno urbano eran inapropiados para 2 niños activos acostumbrados al espacio y a los privilegios. Sin embargo, comprar esta casa, comprometerme con esta nueva realidad donde no era solo una abuela de visita, sino la cuidadora principal con custodia compartida, me pareció trascendental. Ya veremos, dije con evasivas, sin querer hacer promesas incumplibles. El contrato de compraventa ya estaba redactado. La financiación se había aprobado gracias a mi nueva fortuna, pero la cautela se había convertido en mi lema desde el día en que mi mundo se puso patas arriba. Mi teléfono vibró con un mensaje de Benjamin, que esperaba afuera con el agente inmobiliario. Heather acababa de llegar. Parece que recibió tu mensaje. Se me aceleró el corazón. Había invitado a Heather a ver la casa antes de hacer una oferta. Un gesto de colaboración que mi abogado me había desaconsejado, pero que me pareció necesario para la frágil obra que intentábamos construir. Niños, llamé manteniendo la voz deliberadamente suave. Su madre está aquí. ¿Por qué no le enseñas tus partes favoritas de la casa? Corrieron hacia la puerta principal justo cuando Heather entraba, impecable como siempre con un traje pantalón color crema que realzaba su esbelta figura. Estas últimas semanas no le habían dejado ninguna marca visible, ni ojeras, ni una tensión alrededor de la boca que sugiriera las batallas legales y las negociaciones financieras que habían consumido nuestros días. Mamá. Abigail se lanzó hacia adelante abrazando a Heather por la cintura. William la siguió con más calma, un saludo reservado, pero sincero. Algo se reflejó en los rasgos perfectos de Heather al abrazar a sus hijos. Alivio quizás, o una dulzura que rara vez vi en ella. Entonces sus ojos se encontraron con los míos por encima de la cabeza de Abigail, y la familiar frialdad regresó. «Qué bien», dijo, recorriendo con la mirada el recibidor con una evaluación practicada. Tradicional, segura, muy tú. Había aprendido a reconocer las sutiles pullas tras sus comentarios aparentemente neutrales. Muy, querías decir predecible, poco imaginativa, anticuada, pero lo pasé por alto, sin querer crear tensión delante de los niños. El autobús escolar para en la esquina, sugerí en cambio. Y hay un sótano terminado que sería una zona de juegos perfecta para los días de lluvia. Mientras los niños arrastraban a Heather de una habitación a otra, señalando con entusiasmo los detalles que habían cautivado su imaginación, la observé atentamente. A pesar de la actitud civilizada que mantuvimos durante los intercambios con los niños, esta fue nuestra primera interacción significativa desde la lectura del testamento. Los equipos legales se habían encargado de todo lo demás, creando un programa de custodia inicial que dividía los días laborables equitativamente y alternaba los fines de semana. Cuando los niños desaparecieron arriba para explorar una vez más, Heather se volvió hacia mí, en voz baja y controlada. No necesitas hacer esto. Sabes, la casa de Connecticut tiene mucho espacio. Los niños podrían quedarse conmigo y tú podrías visitarlos cuando quisieras. La oferta, presentada como generosidad, era en realidad una estrategia de control, un intento de relegarme de nuevo al papel de abuela visitante en lugar de tutora. Nathan quería la custodia compartida, respondí simplemente. Eso significa 2 hogares, 2 conjuntos iguales de derechos y responsabilidades. Su mandíbula perfecta se tensó casi imperceptiblemente. ¿De eso se trata todo esto? Siguiendo los deseos de Nathan al pie de la letra, actuando como una madre devota incluso en su muerte, la acusación dolió, en parte porque contenía algo de verdad. Me había pasado la vida intentando ser lo que Nathan necesitaba. Primero como madre soltera decidida a brindarle todas las oportunidades, luego como figura de apoyo en su éxito como adulta, pero esto era diferente. Se trata de William y Abigail, dije en voz baja. De darles estabilidad y constancia tras perder a su padre y la empresa. Ella replicó. ¿Asumir Wilson Tech también se trata de los niños o se trata de demostrar algo? Claramente le habían llegado noticias de mis actividades en Wilson Tech. En las últimas 2 semanas, me había reunido con el equipo ejecutivo, había visitado las instalaciones y había comenzado una formación intensiva sobre los productos y la posición de mercado de la empresa.
Aún no había hecho ningún cambio drástico, pero mi presencia y el poder que ahora ejercía como accionista mayoritario habían tenido un impacto en la estructura corporativa. La empresa es el legado de Nathan, respondí. Estoy aprendiendo lo necesario para protegerlo. Para alguien que decía no importarle el dinero, sin duda has aceptado tu nueva riqueza rápidamente, observó con un tono deliberadamente informal mientras examinaba una intrincada moldura del techo. La casa, la supervisión de la empresa, los asesores financieros privados. Te sienta mejor de lo que esperaba. El sutil intento de avergonzarme por usar los recursos que Nathan me había dejado fue transparente pero efectivo. Sentí que me ruborizaba. Toda una vida de frugalidad y modestia me puso momentáneamente a la defensiva sobre mis decisiones recientes. Pero entonces recordé las palabras del señor Donovan durante una de nuestras muchas reuniones. Nathan no le dejó su riqueza como un lujo, señora Wilson. La dejó como una herramienta, un medio para proteger lo que le importaba. Nathan confió en mí, dije, mirándola directamente a los ojos, con sus hijos y su empresa. No me disculparé por honrar esa confianza. Algo cambió en su expresión. Un destello de respeto, quizás, o simplemente sorpresa por mi franqueza. Antes de que pudiera responder, los niños bajaron corriendo las escaleras. Mamá, hay un pasadizo secreto entre 2 habitaciones, exclamó William, olvidando su típica reserva por la emoción. Bueno, no es realmente secreto. Es un baño compartido con puertas a ambos lados, pero Abby y yo podríamos usarlo para visitarnos después de dormir. ¿Esta será nuestra casa cuando estemos con la abuela?, preguntó Abigail, mirándonos con esa extraña percepción que los niños suelen mostrar durante los conflictos entre padres. Heather dudó con sus manos perfectamente cuidadas, alisando una arruga invisible de sus pantalones. Luego, con lo que pareció un esfuerzo genuino, suavizó la voz. Parece que la abuela ha encontrado un lugar encantador para que te quedes con ella. Si decide comprarlo, estoy segura de que estarás muy cómoda aquí. La concesión, pequeña pero significativa, me sorprendió. Era la primera vez desde la muerte de Nathan que reconocía sin presión legal mi papel permanente en la vida de los niños. Gracias, dije en voz baja. Ella asintió con firmeza. Los niños necesitan venir a casa conmigo ahora. Tienen clase de piano a las 4 en casa, todavía definido como su espacio, no el mío, pero aún así progresan. Mientras se preparaban para irse, William se me acercó con un papel doblado. Dibujé la casa del árbol que quiero construir, dijo poniéndomelo en la mano. Para cuando nos mudemos, el simple acto de fe, su certeza de que esta casa se convertiría en nuestro hogar compartido, cimentó mi decisión. Cualesquiera que fueran las complicaciones con Heather, con la empresa, con los grandes cambios en mi vida, los niños necesitaban esta estabilidad. Necesitaban que yo fuera no solo su abuela, sino su guardiana, su defensora, su refugio en la tormenta que se llevó a su padre y transformó a su madre. Llamaré a la inmobiliaria mañana, prometí, guardando el dibujo en mi bolsillo como si fuera un tesoro. Mientras los veía alejarse, Benjamin se unió a mí en el porche. ¿Vas a hacer una oferta?, pregunté. Sí, respondí sorprendiéndome con la seguridad en mi voz. Es hora de dejar de reaccionar y empezar a construir algo nuevo. Por primera vez desde el funeral de Nathan, me sentí no solo impulsado por las circunstancias, sino atraído por un propósito, por una visión de lo que podría ser el lugar de lo que se había perdido. Heather seguiría desafiándome. La empresa exigiría más de lo que jamás imaginé dar, y el dolor seguiría siendo mi compañero constante. Pero de pie en el porche de lo que pronto sería mi nuevo hogar, vislumbré el camino a seguir. No era la vida tranquila y contenida que esperaba en mi jubilación, sino algo más rico y exigente. Un segundo acto que nunca había previsto, pero que ahora asumía con creciente determinación. Un mes después de la muerte de Nathan, me encontraba sentado a la cabecera de una reluciente mesa de conferencias en la sede de Wilson Tech Solutions, rodeado de hombres y mujeres con trajes caros que me observaban con un escepticismo apenas disimulado. Como accionista mayoritario convoqué esta reunión de la junta directiva para abordar las crecientes preocupaciones sobre el rumbo de la empresa, inquietudes que habían surgido durante mi curso intensivo de gobierno corporativo y análisis financiero. La señora Wilson inició la reunión con James Latimer, el director ejecutivo interino que había asumido el cargo de Nathan. Si bien apreciamos su interés en la empresa, debo enfatizar que los aspectos técnicos de nuestro negocio requieren conocimientos especializados que no poseo.
Terminé por él, mi voz de profesor se oía con claridad a pesar de su tono suave. Sí, señor Latimer, ya lo ha dicho en nuestras 3 reuniones anteriores. Lo que no has explicado es por qué la plataforma Fénix, el proyecto que mi hijo describió como el futuro de la empresa, está experimentando retrasos en su desarrollo que no se informaron a los accionistas. Una oleada de incomodidad recorrió la sala. Melissa Kang, la asesora financiera que el abogado de Nathan había recomendado, me saludó con un gesto de aprobación desde su posición a mi derecha. Habíamos pasado horas preparándonos para esta confrontación, revisando informes técnicos y proyecciones financieras que presentaban un panorama preocupante del producto estrella de la compañía. Los plazos de desarrollo en IA son notoriamente impredecibles, respondió Latimer con fluidez. Nathan comprendió esta realidad. Entendió también que la arquitectura de la red neuronal tiene fallas fundamentales que su equipo identificó hace 6 meses, pregunté, deslizando copias de un informe interno sobre la mesa. O que los fondos de investigación se redirigieron a los paquetes de compensación ejecutiva. Mientras estos problemas seguían sin resolverse, el silencio posterior fue ensordecedor. Había pasado mi carrera leyendo salas llenas de estudiantes reticentes. Este grupo no era la excepción. Algunos se removían incómodos evitando el contacto visual, mientras que otros mantenían caras de póker que no podían ocultar su sorpresa por mi nivel de preparación. ¿De dónde sacaste este informe?, preguntó Latimer con la compostura ligeramente quebrada. De los servidores de la empresa, respondió Melissa. La señora Wilson tiene plenos derechos de acceso como accionista mayoritaria. La pregunta más acertada es por qué no se incluyó esta información en los materiales entregados a la Junta. A medida que la discusión se convertía en debates técnicos y justificaciones financieras, observé la dinámica en torno a la mesa con la mirada experta de alguien que ha gestionado la política del aula durante 30 años. Las alianzas se hicieron evidentes. Algunos miembros de la junta directiva parecieron genuinamente impactados por las revelaciones, mientras que otros sutilmente se alinearon con Latimer mediante lenguaje corporal e interjecciones de apoyo. Lo más interesante fue la doctora Anita Chararma, jefa de investigación y desarrollo, quien permaneció en silencio durante el acalorado intercambio. Su expresión era pensativa, no defensiva. Cuando las discusiones se calmaron, me dirigí a ella directamente. Doctora Chararma, como la persona más familiarizada con la plataforma Fénix, ¿cuál es su evaluación de la situación actual? Todas las miradas se posaron en la distinguida mujer sentada al otro extremo de la mesa. Se ajustó las gafas con cuidado, ganando tiempo para formular su respuesta. La plataforma Fénix tiene un potencial considerable, comenzó con cautela. La visión de Nathan fue revolucionaria, usar inteligencia artificial para crear sistemas de aprendizaje adaptativo que respondan a patrones cognitivos individuales. Sin embargo, la implementación actual presenta problemas estructurales que no se abordaron adecuadamente antes de comprometernos con los plazos de comercialización. ¿Se podrían solucionar? Insistí con recursos suficientes y plazos realistas. Sí, respondió. Pero no dentro del trimestre como les habíamos prometido a los inversores. El rostro de Latimer se enrojeció de ira. Este es precisamente el tipo de discusión técnica que debería tener lugar por los canales adecuados. No en una reunión de la junta directiva con participantes sin conocimientos técnicos, dudó, reconsiderando claramente su elección de palabras. El tono despectivo me resultaba familiar, la misma condescendencia que había encontrado a lo largo de mi vida cuando los hombres me subestimaban por mi género, mi edad o mi profesión. Pero donde antes podría haberme retirado, ahora me incliné hacia adelante. Señor Latimer, puede que no entienda las complejidades de la arquitectura de las redes neuronales, pero reconozco la ofuscación cuando la oigo. Esta empresa, el legado de mi hijo, se encuentra en una coyuntura crítica. Podemos reconocer los problemas con honestidad y abordarlos adecuadamente, o podemos seguir fingiendo que todo está bien hasta que el inevitable fracaso destruya no solo la plataforma Fénix, sino potencialmente a toda la empresa. Mi voz se mantuvo firme, pero la impregné con la serena autoridad que había desarrollado durante décadas dirigiendo aulas. Solicito una moción de censura contra la actual dirección ejecutiva. La audaz decisión planeada con Melissa, pero aún así aterradora de ejecutar, causó conmoción en la sala. Los miembros de la junta intercambiaron miradas de alarma. Alguien incluso se quedó sin aliento. Esto es absurdo, balbuceó Latimer.
No puedes venir aquí después de un mes y ser dueño del 80% de esta empresa, interrumpí con calma. Puedo solicitar esta votación, y según los estatutos que estableció Nathan, puedo hacerlo con efecto inmediato. Lo que siguió fueron 3 horas de intenso debate, consultas legales y contraargumentos cada vez más desesperados de los partidarios de Latimer. Al final de la tarde, exhausto pero decidido, logré lo que había venido a buscar. Latimer y otros 2 ejecutivos fueron destituidos. El Dr. Chararma fue nombrado director técnico interino y se formó un comité de búsqueda para encontrar un nuevo director ejecutivo que priorizara la integridad del producto sobre las promesas de mercado. Mientras los miembros de la junta se retiraban, algunos conmocionados, otros con un discreto apoyo, el Dr. Chararma se me acercó. Nathan estaría orgulloso, dijo simplemente. Siempre decía que eras más fuerte de lo que nadie imaginaba. La validación de alguien que había trabajado de cerca con mi hijo me hizo llorar inesperadamente. Solo intento proteger lo que él construyó. Es más que eso, respondió. Estás demostrando la misma valentía que él demostró al fundar esta empresa, eligiendo lo correcto, lo más difícil, en lugar de lo incorrecto, lo más fácil. Reuní mis papeles emocional y físicamente agotado por la confrontación, pero también con una curiosa sensación de logro. ¿Me ayudarás a comprender los desafíos técnicos? Necesito saber a qué nos enfrentamos si voy a seguir tomando este tipo de decisiones. Por supuesto, accedió de inmediato. Nathan siempre decía que aprendías rápido. La mención de Nathan, esos recuerdos casuales de personas que habían conocido facetas de él diferentes a las mías, me dolían y me consolaban a la vez. Cada nueva historia era una nueva conexión con él, aunque subrayaba su ausencia. Mi chofer me esperaba cuando salí del edificio a la luz tenue de la tarde. Miré el reloj, calculando si llegaría a casa antes de que William y Abigail regresaran de su día con Heather. El horario de custodia que habíamos establecido nos dividía los días laborables, y las transiciones eran a las 6 de la tarde. Una rutina que les daba estabilidad a los niños y minimizaba la interacción directa entre Heather y yo. Pero al acomodarme en el asiento trasero, sonó mi teléfono. Al ver el número de Heather en la pantalla, sentí un nudo en el estómago. Rara vez llamaba directamente, prefería comunicarse por mensajes o, cuando era necesario, a través de la niñera. Hola, Heather, respondí con un tono de voz neutro. Acabo de recibir una llamada muy interesante, comenzó sin preámbulos, con un tono de voz cargado de ira. Al parecer, hoy diste un golpe de efecto en Wilson Tech. La noticia corrió como la pólvora en los círculos corporativos. Hice los cambios necesarios para abordar las serias preocupaciones sobre el rumbo de la empresa. Sin consultarme, la indignación en su voz era palpable. Puede que solo tenga el 20%, Judith, pero sigue siendo una participación significativa. Tengo derecho a participar en decisiones importantes. La exigencia me pilló desprevenida. Desde la lectura del testamento, Heather no había mostrado ningún interés en la empresa más allá de asegurar su participación financiera. En cambio, se había centrado en mantener su posición social, creando cuidadosamente una narrativa pública sobre la muerte de Nathan y el acuerdo amistoso con los niños que guardaba poca relación con la realidad. Nunca antes has mostrado interés en las operaciones de la empresa, le señalé. De hecho, te has perdido las 3 últimas reuniones informativas para accionistas porque se programaron durante mi tiempo con los niños, replicó. Una decisión deliberada de tu parte, sospecho. La acusación me dolió en parte porque contenía algo de verdad. No había programado reuniones intencionalmente para excluirla, pero tampoco me había esforzado por adaptarme a su horario. ¿Qué quieres, Heather?, pregunté directamente, aunque el cansancio me hacía menos diplomática de lo habitual. Siguió un breve silencio. Entonces quiero un puesto en la junta directiva y un puesto en la empresa que refleje mi posición como viuda de Nathan y accionista importante. La solicitud o exigencia me sorprendió. No tienes experiencia en tecnología ni gestión empresarial, le recordé. ¿Qué aportarías exactamente a las discusiones de la junta? Estuve casada con Nathan durante 10 años, respondió con la voz tensa, con la emoción contenida. Lo escuchaba hablar de esta empresa a diario. Asistí a todos los eventos corporativos y cultivé relaciones con inversores y socios. Entiendo el lado humano de este negocio mejor que tú. Había una verdad innegable en ello. Mientras yo era la madre distante y comprensiva, Heather había estado inmersa en el mundo profesional de Nathan,
presenciando de primera mano sus políticas y personalidades. Lo consideraré, dije finalmente. Pero necesito saber tu verdadera motivación. ¿Se trata de proteger tus intereses financieros o hay algo más? Otra pausa, esta vez más larga. Cuando volvió a hablar, su voz había perdido parte de su tono defensivo. Este es el último trocito de Nathan que me queda. Ahora tienes a los niños casi todo el tiempo. Tienes el legado de su madre. Incluso te mudaste a una casa que se parece a la que él vivió. Simplemente necesito algo que me conecte con él también. Su cruda honestidad me tomó por sorpresa. Bajo la apariencia pulida y las maniobras calculadas, Heather también estaba de luto. Llorando no solo por Nathan, sino por la vida y la identidad que había construido como su esposa. Ven a casa esta noche cuando dejes a los niños, sugerí, tomando una decisión de la que esperaba no arrepentirme. Deberíamos hablarlo en persona. Al colgar me pregunté si estaba cometiendo un error estratégico o abriendo la puerta a una relación más productiva con la mujer que siempre estaría conectada conmigo a través de los hijos de Nathan. En cualquier caso, el enfrentamiento en la sala de juntas había sido solo la primera de las batallas del día. La segunda me esperaba en casa, donde las esferas personal y profesional de mi nueva vida colisionarían de maneras que apenas podía predecir. La tarde de otoño había refrescado cuando el elegante Mercedes de Heather entró en mi entrada recién pavimentada. Desde la ventana de la cocina la observé mientras ayudaba a los niños a recoger sus mochilas y chaquetas, con movimientos eficientes pero sin prisas. Siempre había sido cariñosa físicamente con William y Abigail de una forma cuidadosamente cuidada, alisándoles el pelo, alisándoles el cuello, con gestos que combinaban cuidado y corrección. William me vio por la ventana y me saludó con la mano. Su sonrisa reservada se volvió más cálida cuando le devolví el saludo. El último mes había traído cambios sutiles en ambos niños. William se había vuelto más cariñoso, como si se hubiera liberado de una restricción tácita, mientras que Abigail había desarrollado una sombra de ansiedad que se manifestaba en pequeños detalles, morderse las uñas, pesadillas y una reticencia a perdernos de vista a Heather o a mí por mucho tiempo. Sonó el timbre y respiré hondo para tranquilizarme antes de abrir. Esta sería la primera vez que Heather entrara en mi nuevo hogar. Un territorio deliberadamente neutral que no era ni su mansión ni mi modesto apartamento, sino algo creado específicamente para este nuevo capítulo en nuestras vidas. Abuela, saqué una A en mi proyecto de ciencias, anunció Abigail al entrar por la puerta, agitando un papel con una prominente marca roja en la parte superior. ¡Qué maravilla, cariño!, la elogié, aceptando su abrazo entusiasta mientras miraba a Heather a los ojos por encima de su cabeza. ¿Por qué no se instalan William y tú en sus habitaciones? Hice pan de plátano esta tarde. Está refrescando en la cocina. Era nuestra rutina habitual. Los niños se relajaban de la transición pasando tiempo en sus habitaciones, espacios que había creado cuidadosamente para que fueran familiares y nuevos a la vez, con objetos preciados de ambas casas. Les daba una sensación de control y propiedad en una época en la que gran parte de sus vidas se sentían dictadas por las decisiones de los adultos. ¿Puedo pasar?, preguntó Heather una vez que desaparecieron por las escaleras. Su tono era lo suficientemente formal como para reconocer la incomodidad de la situación. Por supuesto. Me hice a un lado, notando con cierta sorpresa que había cambiado desde nuestra conversación telefónica. Su atuendo corporativo había sido reemplazado por pantalones y suéter más informales, aunque seguía elegante con esa naturalidad que tenía. Su mirada recorrió la entrada y la sala de estar, observando los muebles tradicionales, las estanterías empotradas que ya contenían mi extensa colección, las fotografías familiares enmarcadas que creaban un punto de continuidad visual para los niños. Te has adaptado rápido, observó con un tono neutro, pero sus ojos registrando cada detalle. Los niños parecen estar cómodos aquí. Han estado ayudando con las decisiones, le expliqué, llevándola a la cocina donde se estaba preparando una tetera. William eligió los colores de la pintura para la sala de estar y Abigail las plantas del jardín. Les da una sensación de pertenencia al espacio. Serví té en 2 tazas notando con cierta diversión que inconscientemente nos habíamos colocado en lados opuestos de la isla de la cocina, manteniendo la distancia física mientras manteníamos esta conversación cautelosa. Sobre la empresa, empezó Heather, ahuecando las manos alrededor de la taza caliente. Lo dije en serio. Quiero un puesto formal. ¿Por qué ahora? Pregunté directamente.
Nunca antes has mostrado interés en las operaciones del negocio. Un destello de irritación cruzó su rostro. Porque antes no lo necesitaba. Nathan se encargaba de esa parte de nuestras vidas. Me centré en los aspectos sociales, las relaciones, la imagen que presentábamos al mundo. Ella tomó un sorbo de té con cuidado. Pero las cosas han cambiado. Necesito proteger mis intereses, tanto financieros como de otro tipo. ¿Y qué implicaría exactamente este puesto? Mantuve un tono conversacional, aunque el cansancio se agitaba bajo la superficie. Cada interacción con Heather parecía una partida de ajedrez. Jugadas y contrajugadas con apuestas más altas que la mera victoria. Un puesto en la junta directiva, como mencioné, participación en decisiones importantes, acceso a la misma información y sesiones informativas que recibes. Me miró fijamente y reconoció mi conexión con la historia y el futuro de la empresa. Consideré su solicitud, dándole vueltas como una ecuación compleja buscando el equilibrio. El instinto me advertía que no le diera a Heather más poder ni influencia. Sin embargo, no podía negar el potencial valor estratégico de alinear nuestros intereses en lugar de perpetuar el antagonismo. ¿Qué aportarías a estos puestos?, pregunté finalmente. Más allá de tu condición de viuda de Nathan. La pregunta podría haberla ofendido en un momento, pero algo había cambiado en Heather desde la lectura del testamento. Un nuevo pragmatismo reemplazó su anterior sentido de derecho. Conexiones, respondió sin dudar. Conozco socialmente a todos los actores importantes de la industria tecnológica, a sus cónyuges, a sus hijos, a sus intereses y vulnerabilidades personales. He asistido a todas las galas benéficas, cenas de fundaciones y retiros exclusivos de la última década. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Información que nunca aparece en perfiles empresariales ni informes corporativos. El factor humano que puede impulsar o destruir alianzas. Fue una evaluación sorprendentemente sincera de sus fortalezas, una que no pude descartar fácilmente. Mientras me informaba sobre balances y plazos de desarrollo de productos, los aspectos relacionales del negocio seguían siendo un misterio para mí. Hay algo más que deberías saber, continuó al no responder de inmediato. Los problemas de la plataforma Phoenix son peores que lo que se presentó en la reunión de hoy. Esto me llamó la atención. Explícamelo. Nathan estuvo preocupado por la arquitectura de la red neuronal durante meses antes de morir. Trabajaba noches y fines de semana, cancelando planes familiares para abordar problemas que no me explicaba con detalle. Sus dedos rozaron el borde de su taza. Un gesto de incertidumbre poco común en alguien típicamente tan controlado. 2 semanas antes de morir, lo encontré en su oficina en casa a las 3 de la madrugada, rodeado de documentos técnicos y con aspecto asustado. Asustada, repetí, intentando conciliar esta descripción con la de mi hijo, seguro y capaz. Esa es la única palabra para describirlo, confirmó. Cuando le pregunté qué le pasaba, dijo que el sistema está desarrollando patrones inesperados, conexiones que no puedo explicar. Levantó la vista y me miró directamente a los ojos. Judith, creo que había algo en Phoenix que lo asustaba, algo más allá de los desafíos técnicos habituales. La revelación se cernía sobre nosotros, inquietante por sus implicaciones. Si Nathan estaba realmente preocupado por el desarrollo de la plataforma, ¿por qué no había compartido esas preocupaciones con su equipo ejecutivo ni conmigo? ¿Se lo has comentado a alguien más?, pregunté con la mente llena de posibilidades. Ella negó con la cabeza. ¿A quién se lo iba a contar? ¿A los miembros de la junta directiva que acaban de despedir? ¿Al equipo de desarrollo que les reporta? Un atisbo de su antigua agudeza regresó. Además, era una conversación privada entre marido y mujer. Ni siquiera estaba segura de si debía contártelo. ¿Por qué me lo cuentas ahora? Porque a pesar de todo lo que hay entre nosotros, sé que querías a Nathan y sé que quieres proteger su legado. Dejó su taza con deliberado cuidado. Los cambios que hiciste hoy en la empresa eran necesarios. Yo no lo habría abordado de la misma manera, pero tu instinto no me falló. La confesión, tan inesperada de una mujer que se había opuesto a mí en todo momento, me dejó momentáneamente sin palabras. Antes de que pudiera responder, se oyeron pasos atronadores bajando las escaleras y William apareció en la puerta. Mamá, abuela, vengan rápido. A Abby le pasa algo. Ambas nos movimos al instante, el instinto maternal superando cualquier tensión persistente.
Arriba encontramos a Abigail sentada en su cama, pálida, respirando entrecortada y rápidamente. Un ataque de pánico. Heather fue diagnosticada de inmediato, arrodillada ante su hija. Abby, mírame. Concéntrate en mi voz. Me senté a su lado en la cama, frotando suavemente su espalda con una mano, mientras Heather la guiaba con ejercicios de respiración con eficacia experta. En cuestión de minutos, la respiración de Abigail se calmó y sus mejillas recuperaron el color. Soñé con papá, susurró con lágrimas deslizándose por su rostro. Intentaba decirme algo importante, pero no lo oí. Heather y yo intercambiamos miradas por encima de su cabeza, unidas por un instante en nuestra preocupación por esta niña que llevaba un dolor demasiado pesado para sus pequeños hombros. No pasa nada, cariño, la tranquilicé. Los sueños pueden parecer muy reales, pero son solo nuestras mentes intentando procesar nuestros sentimientos. Tu padre te quería mucho, añadió Heather, alisando los rizos enredados de Abigail. A veces extrañamos tanto a las personas que aparecen en nuestros sueños. La ternura en su voz, una auténtica calidez maternal que rara vez había presenciado, me recordó que a pesar de nuestras diferencias, Heather amaba a estos niños. Cualquiera que fuera el cálculo y la ambición que impulsaran sus otras acciones, su devoción por William y Abigail era real. Más tarde, después de que los niños se acomodaran con los libros y el pan de plátano prometido, Heather y yo nos retiramos a mi estudio para continuar nuestra conversación interrumpida. Ha tenido 3 ataques esta semana, admitió Heather, hundiéndose en una silla con un cansancio inusual. La consejera escolar dice que es una reacción normal al duelo, pero es desgarrador presenciarlo, terminé por ella. Ella asintió. Un momento de perfecta comprensión nos unió, el dolor compartido de ver a los hijos de Nathan lidiar con su ausencia. Sobre tu propuesta, dije, volviendo a nuestra conversación anterior. Apoyaré tu nombramiento en la Junta con una condición, que presentemos un frente unido con respecto a los niños. Basta de menosprecios sutiles, de competir por su afecto o lealtad. Nos necesitan a ambos fuertes y trabajando juntos, especialmente ahora. Heather me observó durante un largo rato con una expresión indescifrable. Entonces extendió la mano por encima del escritorio que una vez fue de Nathan, un gesto formal y sorprendentemente genuino. De acuerdo, dijo simplemente. Al estrecharnos la mano, me di cuenta de que no se trataba de amistad ni de confianza, sino de una alianza pragmática nacida de la necesidad y un propósito compartido. Pero para 2 mujeres que habían comenzado como adversarias, quizás fue suficiente para forjar un camino hacia adelante, para los hijos de Nathan, para su empresa y para el complejo futuro que nos unía, lo quisiéramos o no. 6 semanas después de que comenzara nuestra alianza provisional, me encontraba en la oficina de Nathan, una habitación que Heather había dejado intacta desde su muerte, preservada como una pieza de museo para una vida interrumpida. El escritorio de caoba seguía ordenado con precisión matemática, la computadora portátil centrada, los cuadernos apilados en ángulos precisos y los bolígrafos alineados en un estuche de cuero. Incluso la silla permaneció exactamente donde la había dejado esa última noche antes de ir a la reunión tardía de la que nunca regresaría. Esto me parece intrusivo, le admití a Heather, que estaba de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados a la defensiva, como si estuviera leyendo el diario de alguien. Es necesario, respondió, aunque su postura rígida sugería que esta invasión del espacio privado de Nathan le resultaba igualmente incómoda. Si hay algo en sus archivos personales sobre las preocupaciones de la plataforma Fénix, debemos encontrarlo antes de la revisión técnica de la próxima semana. Nuestra improbable colaboración había evolucionado durante el último mes hasta convertirse en algo casi funcional, aunque no precisamente cordial. Heather había asumido su puesto en la junta directiva con sorprendente eficacia, y su inteligencia social complementaba mi enfoque más analítico. Juntos habíamos empezado a desentrañar la compleja red de problemas que enfrentaba Wilson Tech. El más crítico o las inquietantes preguntas en torno a la plataforma Fénix. La exhaustiva revisión técnica del Dr. Chararma confirmó las sospechas de Heather. El sistema de IA exhibía comportamientos inesperados que no se podían explicar con su programación. Lo más preocupante eran las anomalías en el reconocimiento de patrones, que parecían aprender más rápido de lo que los algoritmos deberían permitir, creando conexiones entre conjuntos de datos que nunca se habían vinculado explícitamente. Nathan guardaba la mayor parte de su trabajo en los servidores seguros de la empresa, continuó Heather.
Pero a veces tomaba notas en su portátil, sobre todo en los últimos meses, cosas que no quería que el equipo viera hasta estar seguro. Asentí y encendí el portátil que había permanecido cerrado desde la muerte de Nathan. La pantalla se iluminó solicitando una contraseña. Heather se inclinó sobre mi hombro para introducirla. Abigail William Thorne 715. Los nombres de los niños coincidían con su mes y día de nacimiento. Lo cambió 3 meses antes de morir, explicó. Era la fecha de nuestro aniversario. Ese pequeño detalle, esta evidencia digital del cambio de prioridades de Nathan, nos invadió por un instante. Otro recordatorio de las fracturas en su matrimonio que ninguno de los dos habíamos reconocido del todo. Apareció el escritorio organizado con la misma precisión metódica que su espacio de trabajo físico. Carpetas etiquetadas por proyecto, por año, por categoría. Nada llamó la atención al instante como inusual o preocupante. Prueba con su correo electrónico personal, sugirió Heather. A veces se enviaba notas o enlaces a sí mismo cuando trabajaba en algo fuera de su escritorio. La aplicación de correo electrónico se abrió y reveló cientos de mensajes sin leer, condolencias, consultas comerciales y notificaciones automáticas que se habían acumulado desde su fallecimiento. Revisé con cuidado la carpeta de enviados, buscando algo relacionado con Nathan. Podría haber documentado sus preocupaciones. Allí Heather señaló que uno al Dr. Chararma, enviado a las 2:17 de la madrugada, 3 días antes de su muerte. El asunto decía simplemente patrones anómalos confidenciales. Hago clic para abrirlo y hojeo el breve mensaje. Anita adjunta los registros de las pruebas de regresión de anoche. La aparición del patrón en el conjunto de datos C no sigue los parámetros esperados. El sistema está creando correlaciones entre las entradas de diagnóstico médico y los marcos de evaluación educativa que nunca formaron parte del modelo de entrenamiento. Más preocupante aún, cuando aislé los grupos de vías neuronales responsables, descubrí firmas de actividad que no coinciden con nuestro diseño arquitectónico. Es como si el sistema desarrollara métodos de procesamiento que van más allá de su programación. He desconectado el entorno de pruebas hasta que podamos determinar si esto representa una falla fundamental o algo más interesante. Por favor, revíselo en privado antes de nuestra próxima reunión de equipo. Información de diagnóstico médico del noroeste, pregunté, volviéndome hacia Heather. Phoenix es una plataforma de tecnología educativa. ¿Por qué estaría procesando datos médicos? Heather frunció el ceño. No lo sé. Nathan nunca mencionó nada médico relacionado con Phoenix. Seguimos buscando, revisando metódicamente carpetas de correo electrónico, directorios de documentos e incluso el historial del navegador. Pasó 1 hora, luego 2, con solo fragmentos de información que insinuaban la creciente preocupación de Nathan, pero revelaban poco sobre su naturaleza específica. Entonces, en una carpeta etiquetada simplemente como personal, encontramos una subcarpeta titulada Contingencias. Qué raro, murmuró Heather. Nathan no era de los que usaban eufemismos. Dentro había varios documentos con fechas recientes, todos de los últimos 3 meses de su vida. El primero, titulado Síntomas, Log, contenía entradas fechadas que me dieron escalofríos al leer el 12 de marzo. Segundo, caso de afasia momentánea durante una presentación ante el tribunal. No pude recordar el término red neuronal durante aproximadamente 15 segundos. 28 de marzo, cefalea breve pero intensa en la sien derecha acompañada de alteración visual, con destellos en la visión periférica. Duración, 7 minutos. 10 de abril, 3 episodios de Déjà Vu en 24 horas. Una experiencia más pronunciada de lo habitual. 17 de abril, pérdida momentánea de coordinación al escribir a máquina. Los dedos parecían olvidar patrones de movimiento familiares. 29 de abril, lapsus de memoria durante la cena. No pude recordar la pieza del recital de piano de Abigail a pesar de haber asistido a la función el día anterior. 5 de mayo, se establece un patrón de cefalea, derecha pulsátil, precedida de alteraciones visuales, con frecuencia creciente, ahora de 2 a 3 veces por semana. El registro continúa con entradas similares que documentan con precisión clínica el sutil deterioro de la función neurológica de Nathan durante un periodo de 3 meses. La última entrada data de tan solo 5 días antes de su fallecimiento. Simplemente diagnóstico confirmado en privado con el Dr. Larsen. Pronóstico como se esperaba.
Cronograma incierto pero abreviado. Arreglos en curso. Él lo sabía. Susurré y la comprensión me golpeó como un puñetazo. Sabía que se estaba muriendo. Heather se había quedado inmóvil a mi lado con el rostro pálido. Eso no es posible. Me lo habría dicho. Habría buscado tratamiento. Especialistas. Quizás sí, dije con suavidad, abriendo el siguiente documento de la carpeta, un PDF con la etiqueta Consulta médica Larson. El informe confirmó nuestros peores temores. A Nathan le habían diagnosticado un aneurisma cerebral progresivo, una debilidad congénita en la pared arterial que había empezado a deteriorarse rápidamente. El doctor Larson, neurocirujano del Hospital General de Massachusetts, había descrito las opciones de tratamiento, todas con riesgos significativos y resultados inciertos. El pronóstico era desalentador. Sin intervención, la rotura era inevitable en cuestión de meses. Con intervención, la ubicación y la complejidad del aneurisma hacían improbable el éxito del tratamiento. Nathan había estado viviendo con una sentencia de muerte, asumiendo solo la responsabilidad. ¿Por qué no nos lo decía? La voz de Heather se quebró, su serenidad finalmente se quebró. ¿Por qué afrontar esto solo? No tenía respuesta que pudiera aliviar el dolor de este descubrimiento. Esta evidencia de que mi hijo, siempre autosuficiente, siempre protector de los sentimientos de los demás, había elegido asumir su mortalidad solo en lugar de ser una carga para sus seres queridos. El siguiente documento, titulado Arreglos finales, ofrecía una explicación parcial. Contenía instrucciones detalladas sobre todo, desde las preferencias funerarias hasta las disposiciones financieras. Un párrafo destacaba claramente: he decidido no someterme a una intervención quirúrgica por razones tanto personales como prácticas. La probabilidad de éxito del tratamiento es baja y la probabilidad de deterioro cognitivo, ya sea por el procedimiento o por la expansión continua del aneurisma, es alta. Prefiero aprovechar el tiempo que me queda con plena capacidad cognitiva antes que arriesgarme a convertirme en una versión disminuida de mí misma que mis hijos tendrían que presenciar. Esto no es una rendición, sino una decisión consciente de priorizar la calidad sobre la cantidad durante el tiempo que me queda. Las lágrimas me nublaron la vista al reconocer la valentía pragmática tan característica de Nathan, quien afrontó la muerte no con desesperación, sino con la misma resolución metódica que había aplicado a cada desafío de su vida. El último documento de la carpeta se titulaba Conexión Fénix, y al abrirlo, reveló un resumen de investigación que no esperaba. La correlación entre mis síntomas neurológicos y el desarrollo anómalo de patrones en Fénix no puede ser casual. Como arquitecto principal del sistema, mis patrones cognitivos están inevitablemente integrados en su arquitectura de diseño. Los comportamientos emergentes aparecieron semanas después de mis primeros síntomas, lo que sugiere una posible conexión entre la degradación neuronal en mi cerebro y el desarrollo inesperado de las vías neuronales en el sistema de IA. Hipótesis: Fénix podría estar detectando cambios cognitivos sutiles a través de nuestra interfaz de interacción, diagnosticando así las primeras etapas de mi enfermedad antes de que se manifestaran los síntomas convencionales. De comprobarse, esto podría representar un gran avance en la detección temprana de anomalías cerebrovasculares. He redirigido parte del desarrollo de Fénix para explorar esta posibilidad, creando un módulo de diagnóstico que procesa patrones lingüísticos, microitaciones y marcadores de procesamiento cognitivo con datos de referencia. Los resultados preliminares son prometedores, pero insuficientes para la aplicación clínica sin mayor desarrollo y pruebas. El tiempo es el factor crítico que ya no tengo. Heather y yo permanecimos en silencio, atónitas, mientras caíamos en la cuenta de las implicaciones de la investigación privada de Nathan. No solo había estado trabajando en una plataforma educativa. Había estado compitiendo contra su propia mortalidad para transformar a Fénix en una herramienta de diagnóstico que pudiera salvar a otros de su destino. Por eso cambió su testamento, dijo Heather finalmente con la voz hueca por la comprensión. Sabía que se estaba muriendo, así que tomó medidas para proteger a todos. Los niños, ustedes, incluso la empresa y la plataforma Fénix, añadí, mientras las piezas encajaban con una claridad terrible. Sabía que su potencial iba mucho más allá de las aplicaciones educativas. Intentaba crear algo que pudiera detectar afecciones neurológicas antes de que aparecieran los síntomas tradicionales. El peso de este descubrimiento, este último acto brillante de un moribundo, nos invadió como una presencia física.
Nathan había transformado su propia tragedia en una oportunidad para la innovación, trabajando literalmente hasta sus últimos días para crear algo que pudiera ahorrarles a otros lo que él mismo no podía evitar. Tenemos que continuar su obra, dije con una convicción sorprendente. No solo preservar lo que construyó, sino cumplir lo que se proponía crear. Por una vez, Heather no discutió ni calculó la ventaja. Ella simplemente asintió con lágrimas corriendo silenciosamente por su rostro perfecto mientras me tomaba la mano por encima del escritorio que había presenciado la última batalla intelectual de Nathan. Juntas, accedieron en silencio. En ese momento de dolor y propósito compartidos, algo fundamental cambió entre nosotras. No fue exactamente amistad, sino una comprensión más profunda. Ambas habíamos amado a Nathan, cada una a su manera. Ahora compartíamos la responsabilidad de completar lo que la muerte había interrumpido, no solo por su memoria, sino por el potencial de salvar innumerables vidas con la tecnología que había imaginado en sus últimos días. El invierno azotó Connecticut con una ferocidad inusual, cubriendo el paisaje de un blanco prístino que contradecía la intensidad de la actividad dentro de Wilson Tech Solutions. 3 meses después de descubrir la investigación privada de Nathan, la empresa experimentó una transformación casi tan drástica como el cambio de estación en el exterior. Los ensayos clínicos preliminares muestran una precisión del 78% en la detección de anomalías cerebrovasculares en etapa temprana. La doctora Chararma relató que su actitud, generalmente reservada, se vio iluminada por una cautelosa emoción. Eso es considerablemente más alto que los métodos de detección convencionales, especialmente para pacientes menores de 50 años que normalmente no serían seleccionados para las pruebas. Nos sentamos en la sala de conferencias recién renovada. Heather, el Dr. Chararma, yo y el equipo especializado que habíamos reunido para continuar el trabajo de Nathan. Lo que comenzó como una misión privada compartida entre aliados improbables se había convertido en Phoenix Medical, una división independiente de Wilson Tech dedicada a desarrollar las aplicaciones de diagnóstico que Nathan había imaginado en sus últimos meses. La solicitud acelerada de la FDA parece prometedora, añadió el Dr. Marcus Greenfield, el neurólogo que reclutamos de Johns Hopkins para supervisar el proceso de validación médica. Les interesa especialmente la naturaleza no invasiva de la tecnología. Si los ensayos ampliados confirman estos resultados, podríamos estar buscando la aprobación regulatoria en 18 meses, en lugar de los 3 a 5 años habituales. Miré a Heather, que estaba sentada a mi lado, tomando notas meticulosas en su tableta. Nuestra relación laboral se había convertido en algo que ninguno de los dos podría haber predicho en aquellos primeros y amargos días tras la muerte de Nathan. No era exactamente amistad. Demasiada historia y una diferencia fundamental de temperamento lo impidieron. Pero una colaboración basada en el respeto mutuo y un propósito compartido. ¿Qué hay de las preocupaciones sobre la privacidad?, preguntó Heather, siempre atenta a los posibles desafíos de relaciones públicas. El sistema básicamente analiza patrones conductuales y cognitivos sin que el sujeto sea consciente de ello. El Comité de Ética planteó preguntas válidas sobre el consentimiento informado. Esta fue la fortaleza de Heather, anticipar los factores humanos que podrían complicar o frustrar los logros técnicos. Mientras yo me centraba en las aplicaciones educativas y la estructura organizativa, ella se desenvolvió en los complejos panoramas sociales y éticos con sorprendente perspicacia. Hemos revisado los protocolos de consentimiento para abordar estas inquietudes. La doctora Greenfield aseguró que sus usuarios ahora recibirán información explícita sobre los componentes de monitoreo de diagnóstico con cláusulas de inclusión voluntaria en lugar de exclusión voluntaria. A medida que la reunión continuaba con discusiones técnicas detalladas, pensé en Nathan sobre lo sorprendido y complacido que estaría al ver que su proyecto final no solo continuaba, sino que aceleraba su visión inicial. La plataforma educativa continuó en desarrollo, pero con plazos ajustados que reconocieron los verdaderos desafíos técnicos en lugar de forzar un lanzamiento prematuro para satisfacer las presiones del mercado. Sorprendentemente, las acciones de la compañía se estabilizaron tras una caída inicial tras nuestra divulgación pública sobre la reorientación de Phoenix. Al parecer, la transparencia había generado más confianza entre los inversionistas que la ofuscación de la administración anterior. Tras la reunión, Heather y yo caminamos juntas hacia el estacionamiento. Nuestra respiración formaba pequeñas nubes en el aire gélido de la estructura subterránea. La fiesta de cumpleaños de William es el sábado, dijo, rompiendo el cómodo silencio entre nosotras. Está preguntando si podemos hacerlo en tu casa en lugar de en la mía.
Al parecer, la colina para trineos de tu patio trasero es un terreno mejor para la competencia de fuertes de nieve que está planeando. Sonreí ante la precisa cita de la frase formal de Williams. Tan propio de Nathan con su enfoque metódico incluso para los placeres de la infancia. Por supuesto, con gusto seré la anfitriona. Eso significa que me encargaré de la fiesta de Abigail en primavera, continuó. El cálculo rápido típico de cómo ahora abordábamos las responsabilidades parentales compartidas, un cuidadoso balance de tiempo, esfuerzo y oportunidades que aseguraba que ninguno de los dos sintiera el peso de las tensiones adultas. Habíamos llegado a nuestros respectivos coches, su elegante Mercedes y mi todoterreno, más práctico. Vehículos que reflejaban nuestras diferentes perspectivas de la vida con la mayor precisión posible. Hay algo más, dijo Heather con la mano apoyada en la puerta del coche, pero sin hacer ademán de abrirla. El doctor Larsen llamó esta mañana. Ha revisado el historial médico de Nathan y los datos de nuestra investigación. Cree que Phoenix podría haber detectado el aneurisma de Nathan hasta 6 meses antes de que aparecieran los síntomas convencionales. La información me impactó con fuerza, la confirmación de que el autodiagnóstico de Nathan había sido correcto, de que la tecnología que desarrolló en sus últimos meses podría haberlo salvado de haber existido antes. 6 meses, repetí con implicaciones asombrosas. Tiempo suficiente para un tratamiento preventivo. Tiempo suficiente para cambiarlo todo, asintió Heather con una voz inusualmente suave. Tenía razón, Judith, en todo. Nos quedamos en silencio compartiendo la agridulce certeza de que nuestro éxito actual se basaba en una tragedia personal que podría haberse evitado con la misma tecnología que estábamos desarrollando. Estaría orgulloso de ti, dije finalmente. De cómo has liderado este proyecto y has sorteado las complejidades éticas. La sorpresa se reflejó en su rostro ante el inesperado elogio. Simplemente hice lo que debía hacerse. No, la corregí con suavidad. Has hecho más que eso. Has honrado su visión de maneras que yo no habría podido lograr sola. Los niños también lo ven. Una vulnerabilidad se dibujó en su rostro. Un breve atisbo bajo la compostura que mantenía incluso ahora. A veces me pregunto si alguna vez me perdonarán por cómo me comporté después de su muerte, por intentar separarlos de ti. Fue lo más cercano a una disculpa directa que había llegado por aquellos días oscuros después del funeral, el cruel despido, los planes de llevar a los niños a California, el intento de borrarme de sus vidas. Los niños son extraordinariamente adaptables, dije. Responden a lo que es, no a lo que fue. Eres una buena madre, Heather, diferente a mí en casi todo, pero no menos dedicada. Asintió con firmeza, como si aceptara una evaluación empresarial en lugar de un consuelo personal. Pero la ligera relajación en sus hombros me indicó que sus palabras habían importado. El sábado a las 2, confirmó, abriendo la puerta del coche. Yo llevaré el pastel y la decoración, y supervisaré la construcción del fuerte de nieve, añadí con una sonrisa. Mientras conducía a casa por las calles nevadas, reflexioné sobre lo mucho que había cambiado mi vida en los 5 meses transcurridos desde la muerte de Nathan. El modesto apartamento donde había vivido felizmente durante décadas ahora pertenecía a otra persona. Mi rutina diaria de lectura, jardinería y ocasionales sustituciones docentes había sido reemplazada por reuniones de la junta directiva, informes técnicos y acuerdos de custodia compartida. Más profundamente el papel discreto y de apoyo que había desempeñado en la vida de Nathan, como una madre orgullosa que observaba desde la barrera, había dado paso a una gestión activa de sus legados más importantes, sus hijos y su última innovación. En casa encontré a William y Abigail ya instalados en sus habitaciones, tras haber sido dejados por la señora Peterson después de sus actividades extraescolares. Nuestro acuerdo se había adaptado a un ritmo cómodo. 3 días con Heather, 3 conmigo y los domingos juntos como familia. Al principio fue incómodo, pero poco a poco se fue volviendo natural a medida que las necesidades de los niños superaban las incomodidades de los adultos. «Abuela, ¿puedes ayudarme con este problema de matemáticas?», preguntó William desde la mesa de la cocina, donde había extendido su tarea. Se trata de distribuciones de probabilidad, y la explicación del libro de texto no tiene sentido. Me uní a él, analizando el problema con interés. William había heredado la aptitud matemática de Nathan, junto con su carácter reflexivo. A los 10 años, ya iba 2 cursos por delante en matemáticas y ciencias, aunque sus profesores notaron que a veces le costaba con las tareas de escritura creativa que requerían exploración emocional en lugar de análisis lógico.
El truco está en visualizar la curva de distribución, le expliqué, dibujando una gráfica rápida en el margen de su cuaderno. ¿Ves cómo se agrupan los valores alrededor de la media? Mientras resolvíamos el problema, Abigail entró desde la sala donde había estado leyendo y se subió a un taburete frente a nosotros. Papá también era bueno en matemáticas, ¿verdad?, preguntó con su carita solemne por el esfuerzo de acceder a recuerdos que ya se desvanecían a su corta edad. El mejor, confirmó William antes de que pudiera responder. Podía hacer cálculos mentales más rápido que una computadora. No del todo, corregí con suavidad. Pero sí tenía una mente excepcional para patrones y relaciones. Eso era lo que lo hacía tan bueno diseñando sistemas complejos como Phoenix. ¿Es por eso que tú y mamá están trabajando en su proyecto especial?, preguntó Abigail, revelando más conocimiento de nuestras actividades de lo que yo creía. Para terminar lo que empezó, la pregunta, tan directa y perspicaz, me tomó por sorpresa. Heather y yo habíamos tenido cuidado de ocultarles a los niños los detalles de la condición médica de Nathan y su investigación privada, pues sentíamos que eran demasiado pequeños para procesar el hecho de que su padre sabía que se estaba muriendo. En cierto modo, lo reconocí con cautela. Tu padre tenía grandes sueños sobre cómo su tecnología podría ayudar a la gente. Queremos asegurarnos de que esos sueños se hagan realidad. Abigail asintió, aparentemente satisfecha con la explicación. Creo que me visita a veces, confesó, bajando la voz hasta casi un susurro. No es que sea un fantasma ni nada, pero a veces, cuando me duermo, casi puedo oírlo diciéndome que todo estará bien. William puso los ojos en blanco con escepticismo fraternal, pero vi un destello de anhelo bajo su gesto desdeñoso, el deseo de que él también pudiera experimentar esas reconfortantes visitas. Creo que las personas que amamos permanecen con nosotros de muchas maneras, dije, eligiendo mis palabras con cuidado. En los recuerdos, en lo que nos enseñaron, en las partes de nosotros mismos que nos los recuerdan. Mientras los niños volvían a sus respectivas actividades, me encontré frente al mural de fotos familiares que había creado en la sala. Una cronología visual de la vida de Nathan desde la infancia hasta la edad adulta. Su sonrisa de primaria con los dientes separados. Su expresión seria el día de su graduación universitaria. Su postura orgullosa junto a Heather el día de su boda. Su trato amable con el recién nacido William, y luego con Abigail, una vida truncada, pero que de alguna manera continúa a través de sus hijos, de la empresa que fundó, de la innovación final que podría salvar a otros de su destino. Quizás no la inmortalidad, sino un legado que se extendía mucho más allá de sus 42 años. Estamos haciendo lo mejor que podemos, le susurré a su imagen sonriente. Cada uno a su manera. Y en algún lugar de la silenciosa casa, casi podía imaginarme oyendo su voz como respuesta. Lo sé, mamá. Lo sé. Un año después de la muerte de Nathan, la nieve caía en suaves remolinos fuera de los ventanales del auditorio principal de Wilson Tech. El espacio estaba abarrotado. Empleados, socios de la industria, profesionales médicos y familiares se reunieron para el lanzamiento oficial de Phoenix Medical, ahora renombrado como Nathan's Beacon, en honor a su creador e inspiración. Me quedé un poco apartado del escenario, observando a Heather pronunciar el discurso inaugural con la refinada seguridad que antes me intimidaba, pero que ahora se ganaba mi respeto genuino. Se había transformado durante el último año, canalizando su formidable inteligencia social y ambición para guiar el proyecto final de Nathan a través de los complejos mundos de la regulación médica, la supervisión ética y la percepción pública. Hoy hace un año, decía con voz firme a pesar del peso emocional del aniversario. Perdimos no solo a una brillante innovadora, sino a una visionaria que comprendió que el propósito supremo de la tecnología es atender las necesidades más profundas de la humanidad. Lo que comenzó como una plataforma educativa diseñada para adaptarse a los patrones de aprendizaje individuales evolucionó en los últimos meses de Nathan hacia algo mucho más profundo. Un sistema capaz de detectar cambios neurológicos sutiles que preceden a los síntomas convencionales de afecciones potencialmente mortales. Desde mi perspectiva, pude ver a William y Abigail sentados en la primera fila, ambos solemnes con sus atuendos oscuros y formales, pero visiblemente orgullosos mientras escuchaban a su madre hablar sobre el legado de su padre. A los 11 y 8 años, habían superado un año de profunda la pérdida y la adaptación con una resiliencia notable, adaptándose a su régimen de custodia compartida y a la creciente atención pública que rodeó la última innovación de su padre.
Hoy nos honra anunciar que Natanz Beacon ha recibido la aprobación condicional de la FDA para su implementación clínica en 50 importantes centros médicos de todo el país, continuó Heather, señalando al Dr. Greenfield y el Consejo Médico Asesor sentados detrás de ella. La detección temprana de anomalías cerebrovasculares podría salvar miles de vidas al año y prevenir las devastadoras consecuencias del ictus y la rotura de aneurisma que tantas familias han padecido. Mientras hablaba, reflexioné sobre nuestra improbable trayectoria, de adversarios acérrimos a socios funcionales. La transformación no había sido fácil ni lineal. Habíamos superado contratiempos, desacuerdos y el resurgimiento ocasional de viejas tensiones. Sin embargo, el compromiso compartido con la visión de Nathan y con el bienestar de sus hijos había proporcionado una base lo suficientemente sólida para resistir estos desafíos. Ahora quisiera invitar a Judith Wilson, madre de Nathan y codirectora de la iniciativa Natanz Beacon, a compartir las aplicaciones educativas que harán que esta tecnología sea accesible más allá del ámbito clínico. Respiré hondo, subí al escenario y acepté el micrófono con un gesto de agradecimiento. Hablar en público nunca había sido mi fuerte. 30 años enseñando inglés en secundaria me habían acostumbrado a las aulas, no a los auditorios. Pero este momento exigía mi voz, no solo mi guía entre bastidores. Cuando mi hijo era pequeño, comencé a pronunciar deliberadamente el discurso formal que había preparado. Una vez me preguntó por qué la gente no podía resolver los problemas antes de que se convirtieran en problemas. Para cuando notamos que algo andaba mal, dijo, ya es un desastre. ¿Por qué no podemos detectarlo cuando es solo un pequeño desastre? Una suave carcajada de agradecimiento recorrió al público. Esa sabiduría infantil se transformó en el hombre que, incluso enfrentando su propia muerte, buscó crear un sistema que pudiera detectar pequeños desastres antes de que se convirtieran en tragedias irreversibles. Las aplicaciones clínicas que el Dr. Greenfield y su equipo han desarrollado son solo el comienzo. Describí la iniciativa educativa que desarrollamos junto con las aplicaciones médicas. Una versión simplificada del sistema de Nathan que podría implementarse en escuelas, centros comunitarios y bibliotecas públicas, diseñada para identificar indicadores tempranos de dificultades de aprendizaje, trastornos del procesamiento y posibles problemas neurológicos que a menudo pasaban desapercibidos hasta que afectaban significativamente el desarrollo del niño. Nathan creía que la tecnología debía adaptarse a las necesidades humanas, no obligarlas a adaptarse a sus limitaciones. Concluí. Hoy honramos esa creencia poniendo esta tecnología a disposición no solo de especialistas en centros médicos avanzados, sino también de docentes, bibliotecarios y trabajadores de salud comunitarios, quienes a menudo sirven como primera línea de observación para el bienestar del desarrollo infantil. Al volver a mi asiento junto a Heather, ella se inclinó ligeramente. Le habría encantado esa anécdota de la infancia, susurró. Nunca había oído esa historia. Hay muchas historias que aún no he compartido, respondí en voz baja. Quizás sea hora de que los niños las escuchen más. El resto de la ceremonia transcurrió con demostraciones técnicas, testimonios de los primeros participantes en las pruebas y el corte de cinta oficial que simbolizó el lanzamiento del faro de Nathan al mundo más allá de los laboratorios de desarrollo de Wilson Tech. Durante todo el evento mi atención se centró repetidamente en William y Abigail, en su postura orgullosa cuando se mencionaba a su padre, en su serena dignidad ante tantos desconocidos que hablaban del hombre que habían perdido. Después de la ceremonia, mientras los asistentes se mezclaban durante la recepción, me encontré de pie junto al retrato conmemorativo de Nathan que se había develado durante el evento. Una imagen impactante capturada en la cima de su éxito con una expresión pensativa pero decidida, tan característica de cómo había enfrentado cada desafío de su vida. Parece tan joven, dijo una voz a mi lado. Me giré y encontré a Benjamin, que había volado específicamente para la ceremonia. Todavía me cuesta creer que se haya ido. Sí, acepté observando los rasgos familiares de mi único hijo preservados para siempre en este momento de vitalidad, aunque en cierto modo se siente más presente que nunca. Benjamin asintió, entendiendo lo que quería decir sin necesidad de más detalles. La influencia de Nathan lo impregnaba todo ahora, el rumbo de la empresa, la innovación tecnológica que llevaba su nombre, el acuerdo de crianza compartida que había surgido del caos de su muerte. ¿Cómo estás realmente, Judith?, preguntó con genuina preocupación. Este último año ha sido extraordinario desde cualquier punto de vista.
Consideré la pregunta con detenimiento, mirando al otro lado de la sala, donde Heather estaba con los niños, con un brazo alrededor de los hombros de William mientras hablaban con el doctor Chararma. La escena habría sido inimaginable hace un año. Esta unidad familiar funcional se forjó a partir de la tragedia y la animosidad inicial. Ya no soy quien era, dije finalmente. El duelo te cambia. La responsabilidad te cambia. Pero creo que Nathan aprobaría en quién me estoy convirtiendo. Estaría rebosante de orgullo, me aseguró Benjamin, con su mano cálida en mi hombro. Lo has honrado de la manera más significativa posible. Más tarde esa noche, tras la ceremonia, Heather me sorprendió al sugerir que lleváramos juntos a los niños a la tumba de Nathan, algo que nunca habíamos hecho juntos, ya que habíamos vivido nuestro duelo inicial por caminos separados. El cementerio estaba tranquilo bajo su manto de nieve fresca. La creciente oscuridad se suavizaba con el cálido resplandor de los faroles conmemorativos que bordeaban los senderos. William y Abigail caminaban un poco por delante de nosotros, sus pequeñas siluetas recortadas contra el cielo crepuscular, deteniéndose de vez en cuando para limpiar la nieve de las lápidas que les llamaban la atención. Esta es la primera vez que vuelvo desde el funeral, admitió Heather en voz baja mientras la seguíamos a una distancia respetuosa. No pude soportarlo antes. Se vuelve más fácil, ofrecí, basándome en mi propia experiencia de pérdida. Primero mi esposo, luego mi hijo. No mejor exactamente, pero menos doloroso, asintió, inusualmente vulnerable en este espacio sagrado. He estado pensando en lo que dijiste hace meses, sobre que cada uno amaba a Nathan a su manera. Tenías razón. No lo amaba como tú con esa devoción maternal incondicional, pero sí lo amaba a mi manera. La confesión, porque así se sentía, flotaba en el aire frío entre nosotros. Lo sé, dije simplemente. Llegamos a la tumba de Nathan, una elegante lápida de granito negro que reflejaba el último resplandor del atardecer. William y Abigail ya habían llegado, de pie, juntos ante ella, en solemne contemplación. Hola, papá, dijo Abigail en voz baja, extendiendo la mano para trazar las letras grabadas de su nombre. Hoy lanzamos tu proyecto especial. Ayudará a mucha gente. La arquitectura de la red neuronal se ha reconstruido por completo, añadió William, como si le proporcionara una actualización técnica a un padre ausente temporalmente. El doctor Chararma dice que es incluso mejor que el diseño original. La inocente certeza de que Nathan, de alguna manera, podía oírlos, de que permanecía accesible a pesar de la fatalidad de la muerte, me conmovió profundamente. Estaban procesando su pérdida a su manera. Abigail, a través de la conexión emocional. William, a través del compromiso intelectual con la obra de su padre. Heather dio un paso al frente y depositó una rosa blanca en el suelo nevado, frente a la lápida. Cumplimos nuestras promesas, dijo con sencillez. ¿Todas? Sabía a qué se refería. Las promesas explícitas del testamento de Nathan y las implícitas que nos hicimos a nosotros mismos tras su muerte. Promesas de proteger a sus hijos, de preservar su legado, de continuar la obra que él había comenzado. Promesas que nos transformaron a Heather y a mí de maneras que ninguna de las dos podría haber anticipado. Mientras el crepúsculo se convertía en oscuridad absoluta, los cuatro nos encontramos juntos ante la tumba de Nathan. Quizás no era la unidad familiar que él había imaginado en vida, pero aún así era una familia diferente. Una unión forjada a través de la pérdida y el conflicto, fortalecida por un propósito común y, en última instancia, definida no por lazos convencionales, sino por el compromiso compartido de honrar una vida que nos había tocado a todos. Hace frío, dije finalmente al notar el leve escalofrío de Abigail a pesar de su grueso abrigo. Deberíamos regresar. ¿Podemos parar a tomar chocolate caliente?, preguntó William, su habitual reserva suavizándose ante la emoción del momento. Papá siempre nos llevaba a tomar chocolate caliente después de visitar la tumba del abuelo. Por supuesto, Heather y yo respondimos a la vez, y luego intercambiamos una pequeña sonrisa ante la sincronicidad inconsciente mientras caminábamos de regreso por el tranquilo cementerio. Abigail me tomó de la mano mientras seguía sujetándola de su madre con la otra, acortando la distancia entre Heather y yo. William caminaba un poco más adelante, su postura y su porte me recordaban cada vez más a Nathan con cada mes que pasaba. En ese momento comprendí con total claridad que el verdadero legado de Nathan no era la innovación tecnológica que llevaba su nombre. Por notable que fuera. Su mayor logro caminó a mi lado.
Estos niños portadores de su compasión, su inteligencia, su determinación para resolver los problemas antes de que se volvieran insuperables, y quizás al asegurar que Heather y yo encontráramos la manera de superar nuestra enemistad inicial y crear una estructura familiar funcional para William y Abigail. Nathan había realizado su hazaña más impresionante, crear esperanza a partir de la tragedia, conexión a partir del conflicto y renovación a partir de una profunda pérdida. No era la vida que ninguno de nosotros había imaginado. Pero de pie bajo la suave nevada, rodeado de la familia en la que nos habíamos convertido, supe que era una vida que valía la pena abrazar. Con toda su complejidad, sus alianzas inesperadas y su promesa de crecimiento continuo a partir de las semillas que Nathan había plantado.